Suscríbete a La Panterita. Día a día hablamos de este bello Paraguay, de su pueblo que florece y entre cerros amanece. Canto y vida entre alegrías para así expresar que tu voz se siente, porque la fuerza es la gente. Buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Potente ABC Cardinal. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Johnny. Un cordial saludo a todos los oyentes Estamos y televidentes. Estamos con ABC TV, Wilson en la producción, Ariel Vera en cabina técnica. Sí, señor. Se solía decir anteriormente, Fabio Martín, cabina de cristal. Sí. Principalmente la FM. Pero hay algunos que son feos para estar en cabina de cristal. Creo que le va a reemplazar a Ariel después. ¿O no? ¿Hoy? No, está libre. Ah, está libre. Está libre, sí, está de vacaciones. Qué feo. No. Qué fea cosa eso, sí, nada. Sí. 29 grados de temperatura, arrancamos el super sábado. ¿Te parece contactamos con Gerardo Figueredo? Claro, sí, porque tenemos toda la información con él ahí desde el aeropuerto, todo lo que va aconteciendo en estos momentos ahí en Luque. Sí, señor, así es. ¿Será que llega el técnico de Cerro Porteño? Gerardo, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Johnny, el saludo para vos, a los compañeros, a la audiencia. Efectivamente, aquí, aeropuerto de Silvio Petirosi, aguardando por la llegada de Facundo Saba, el nuevo técnico de Cerro Porteño, el argentino de 48 años, que por otro lado, la máquina que lo condujo hasta nuestro país ya se posó en tierra. Estimo que en estos momentos ya estará haciendo A ver, Gerardo. Sí, se entrecorta un poquito la señal. Decía que en momentos ya tendrá que aparecer aquí en la zona de desembarque el técnico argentino Facundo Saba. Aguardamos por él entonces. Repito, la máquina que lo condujo ya se posó en tierra y en algún momento más lo tendremos al argentino. Esperemos que sea así, porque en otros tiempos, por ejemplo, cuando vinieron otras figuras para Cerro Porteño, los directivos lo conducían por otro sector, lo sacaban por pista, lo hacían muy difícil el trabajo para la prensa, pero ojalá que salga sin ningún inconveniente aquí por la zona de desembarque, repito, el argentino, el nuevo técnico de Cerro Porteño, el señor Facundo Saba, compañeros audiencia. Sí, vamos a ver, porque, Churín salió por el acceso o por la salida normal. Churín, lo que pasa es que también hubo un diálogo previo. Vos estuviste ahí, también, Johnny, pero dentro del marco del respeto se hizo bien eso, porque por lo menos se le pudo, a nadie lastima que una persona pueda dar por lo menos un saludo. En el caso de Churín fue muy bueno, y en el caso de Facundo Saba, el nuevo técnico de Cerro, sí, unas primeras palabras a llegar a nuestro país, una frase por lo menos que pueda dejar. Y después pueden hacer la presentación que quieran. Recuerdo que a Morevieta en su momento lo sacaron por pista. Fue todo un trabajo no sé, de inteligencia, por decirlo de alguna manera, que hicieron los directivos de Cerro Porteño para que no tenga contacto con la prensa en su momento, y también a otras figuras que llegaron y es inolvidable lo que había ocurrido en su momento con el boliviano Moreno Martins, y que vino en un vuelo particular, y tuvimos que recorrer todos los hangares habido y por haber aquí en el aeropuerto para finalmente dar con él. También fue bien para todos a su llegada en su momento. Sí, así es, pero ojalá, repito, yo creo que hay que el hincha Cerro querrá ver a su técnico.
Que salude por lo menos y que después vaya, no sé, a firmar contrato, hacer lo que tenga que hacer, pero que se muestre al hincha de Cerro Porteño que está con sensaciones encontradas, me parece. Y más que nada creo que está en una posición de expectativa, de ver un poco qué es lo que va a pasar, va a acontecer, pero de igual manera la realidad es hoy. Sí. El partido que si no gana hoy te vas alejando también. Y si por allí gana, puede ser puntero. También. O será puntero en este caso porque el que podría pasar es Olimpia, pero no tiene fecha el partido ante el equipo de Nacional. Le queda un partido pendiente a Olimpia, es el que quedaría como líder, pero estamos hablando de una tabla real en estos momentos que si Cerro gana va a alcanzar a Libertad. Sí, con 7 puntos. El equipo liberteño que ayer empató con el Sportivo Luqueño. Ya estaremos con el análisis de ese partido y también del otro encuentro. Lo cierto, Gerardo, es que ya llegó el avión, ya está en tierra ese profesional que va a dirigir a Cerro Porteño en minutos. ¿Hay algún directivo por allí, Gerardo, o definitivamente todo muy secreto? No pude notar la presencia de ningún directivo. No pude notar la presencia de ningún directivo de Cerro Porteño y vamos a ver si en adelante no aparece, pero al menos aquí con los colegas que estamos montando guardia a la llegada de Facundo Saba, no lo vimos a ningún directivo de Cerro Porteño. A las 11:25 puntualmente la máquina se posaba en tierra y esperamos entonces, decimos que hasta ahora estará haciendo el papeleo de ahí del desembarque, de la zona de migraciones, para después salir por este sector, Johnny y compañeros. Impresionante cómo Carlos es un experto, realmente es un maestro, Carlos. Una contratapa de ABC. Con una capacidad impresionante de ver imágenes y rápidamente tener ahí ya en la cabeza todo para después desarrollarlo. ¿Ahora? Saba, el indio y el ciclón haciendo yoga. Fíjate lo de Saba. Sí, espectacular. Impresionante, sí. Es una copia auténtica, sí, tremendo. Y sobre todo la interpretación que él le da a cada partido, a cada desarrollo de los encuentros. Este ciclón no está bien, ¿verdad? Este ya empieza a ser, hasta si se quiere, tipo yoga. Tipo yoga, sí. Sí, estiramiento, el ciclón. Atenta mirada del técnico y el indio que está ahí con la pelota. El indio, acá, la pelota le dice, veníamos a jugar, le dice. Sí. Y el ciclón está haciendo todavía estiramiento, un poco de yoga, ejercicios. Bien, espectacular, Carlos. Qué campos. Dice que sea yoga nador. Sí. Espectacular. Contratapa de ABC Color dice, a despejarse con fútbol en el barrio, que tiene que ver con el partido esta noche entre Guaraní y Cerro Porteño. Cerro Porteño Guaraní en la olla a las 20:30. A ver, Gerardo, 11:38, 29 grados de temperatura. ¿Seguimos allí o qué hacemos? Sí, creo conveniente seguir aquí en línea para estar expectante a la salida de Facundo Saba. Perfecto. Sí, vamos a esperar y fíjate ahí justamente están ya los compañeros en ABC TV están mostrando justamente las imágenes. A despejarse con fútbol en el barrio, dice el título, y por supuesto después vienen las diferentes informaciones, detalles y la gráfica y el dibujo espectacular. Tremendo, el ciclón haciendo yoga ante la supervisión de Saba, el nuevo entrenador, y el cacique que quiere jugar demasiado ya el partido. Ahí está. Está enojado. Sí, está enojado. Babio Pea, veníamos a jugar está nervioso. ¿Te parece bueno algunos días, Johnny? El de Guaraní, no digo con la forma en que se está enojando, claro, así, está medio enervado. Yo te veo ahí en el tráfico, ahí de Asunción, ahí. Vos sabés que, al contrario, Fario, algunas veces yo, en el peor momento me pongo tranquilo. ¿En serio? Sí, aprendí eso. Porque si te pones nervioso, no vas a solucionar nada. Con los niños, por ejemplo, cuando tenés una situación complicada, bajarle unos cambios. Ahí vas a no sé si solucionar, pero por lo menos tratar de sobrellevar. Claro, les decimos a los televidentes y oyentes que hoy dirige a Cerro, obviamente Diego Gavilán, que el técnico que ya aterrizó, que nos decía Gerardo Figueredo ahí en el aeropuerto, que está a punto de salir de zona de embarque para ya despejar, en este caso, la zona del aeropuerto,
va a observar el partido de hoy, Sí, sin duda. Estará en el palco. Va a estar en el palco ahí observando todos los movimientos de sus nuevos jugadores en el partido que va a arrancar hoy 20-30 horas. Un Guaraní necesitado también en este partido, Johnny. Sí, claro. Guaraní que tampoco no está A ver, encontrando. Guaraní tiene una derrota y un empate. Sí, y sin encontrar un fútbol convincente, sin encontrar una identidad de juego también. O sea que me parece que dentro de los dos equipos, más allá de la salida de Chiquillarse, pareciera que Cerro está en un escalón un poco más arriba, ¿verdad? En cuanto a nivel futbolístico. Sí. Que mostró, más allá de que con renqueras, ¿verdad? Lo de Cerro y de alguna u otra manera, pero es un equipo que ya tiene una forma de trabajar, ¿verdad? Y tiene jugadores que están pasando un buen momento, como el caso de Robert Morales, que vino bien. Y Guaraní hoy lo pierde a Federico Santander, que había ingresado bien en el segundo tiempo con Ameliano. Y sobre todo ver cómo puede tener un buen ritmo de juego, un ritmo sostenido. Porque a Guaraní le está costando todo. En los dos primeros partidos le costó mucho tomar protagonismo y sobre todo contrarrestar a los rivales también. Exacto. Ayer decía Federico, nuestro compañero, que hizo una muy buena práctica Claudio Aquino y que sería titular hoy. Él siempre ante Guaraní hace buenos partidos. Sí, y veremos, está motivado, sí. Sí, veremos cómo le va hoy a Claudio Aquino. Pregunta aquí si se hace también un recibimiento a Sábal estilo Moreno Martín. No, tranquilo. Saludos al oyente. Un seguimiento. Sí, recibimiento normal. Allí está Gerardo. Volvemos contigo, Gerardo. 11:41. Sí, seguimos expectantes aquí, aguardando a Facundo Saba, aproximadamente recientemente un empleado del aeropuerto dio algunas indicaciones, o sea que tenemos que dejar libre aquí la puerta de salida. Los pasajeros vienen en un vuelo comercial, los muchachos que se tapan como es habitual en este tipo de acontecimientos, se aglomeran todo en la puerta y no dejan salir a los demás pasajeros por todo lo que implica tener las palabras del nuevo técnico de Cerro Porteño. Vamos a ver si en minutos o en segundos aparece. La expectativa es notable, mucho movimiento aquí en el aeropuerto, no por la presencia del argentino, sino que familiares que habitualmente aguardan a pasajeros que vienen llegando a esta altura del año. Lo que me preocupa, Gerardo, es que no está ningún directivo, ningún representante de Cerro. Eso significa que a lo mejor están en otro sector. A lo mejor van directamente por pista. Y ojalá que no. ¿Qué es lo que tanto se puede esconder, verdad? Ya se sabe. Sí. Se sabe quién es el técnico y por eso la prensa nunca hace daño. Al contrario, puede ayudar a que ya no solo sea visible el entrenador, sino que se pueda tener algunas consideraciones también. Sí. No es para nosotros al final de cuentas. Nosotros hacemos nuestro trabajo, que llega al público, que llega al hincha, y eso es solamente lo que uno trata de hacer. Un saludo a Víctor Miranda Rojas, Mirandiña, nuestro compañero. Y ya mirando un poco y matizando un poco lo que va a ser el partido mañana, Olimpia Tacuaré. En Olimpia está confirmado que va a jugar Zavala, ¿verdad? Facundo Zavala, sí. Facundo Zavala, hoy en Cerro, Facundo Zavala, mañana sí. En Olimpia. Sí, y me dice Víctor, que está muy bien informado de todo lo que pueda pasar con Tacuarí también, que mañana debuta Patrick, el brasileño, jugador a seguir. Patrick de Magaláes. Sí. Le dicen el Hulk. 1.85 de estatura, me dice. Sí. Se lesionó él porque había pintado bien en unos amistosos, nos había comentado el ingeniero Nito Vera. Y le habíamos preguntado por el brasileño, porque nos comentaban que estaba pintando bien. Y después nos dijo, se lesionó. Y desde esa vez ya como que desapareció, ¿verdad? Un poco. Pero está para debutar mañana para uno, Johnny. Exactamente. Le hicimos una nota hoy, anteayer, para BCTV. Ah, bueno, espectacular, sí, espectacular. Y después te voy a contar más detalles, ¿verdad? Que tiene que ver con este brasileño. Porque es un delantero, me dicen, que vino con unos kilos. Ah, pero mira que es grande, Fabio, es potente. Vos no lo ves con sobrepeso, por ejemplo. No, yo no le veo con sobrepeso, al contrario, me parece que es... Él está con su peso ideal. Sí, está con el físico grande. No le veo panza, por ejemplo. Ah, no, claro, está bien, sí, es su contexto. O a lo mejor ya bajó. Puede ser que haya bajado también. Porque hay casos en los que llega un jugador con cierto kilaje y después baja o sube. Si sube es preocupante. Dicen que el arquero Cerro llegó así. Y ya. Llegó bien y después subió.
No, estaba excedido, por eso no jugó los dos primeros amistosos, ante Tacuarí y ante Guaireña. Ah, ya. Sí, cuando yo llegué nomás a leer, cuando él dedica algunas palabras, al técnico decía que era que lo quería mucho, y una persona respondió, ¿por qué si tanto lo quería no llegó a tiempo para la pretemporada? Sí, no, es que estoy mirando acá atentamente también lo que me dice Mirandiña con todos los detalles de lo que va a ser el partido de mañana también. Hoy tenemos dos partidos. Sí. Mientras abordamos la salida de Facundo Saba. Ayer firmó Víctor Miranda Rojas el partido luqueño de Libertad y dice, el Sportivo dejó buenas sensaciones. Sí, jugó bien luqueño. A mí, sí, jugó muy bien. Me gustó el segundo tiempo del partido, que pudo haber sido victoria liberteña o victoria del Deportivo Luqueño. Y yo creo que el gran error de Luqueño fue que le haya marcado Libertad tan tempraneramente. Sí, tempraneramente. Eso fue, ¿verdad? Pero porque una vez que arrancás el partido en el segundo tiempo, ya llevan 5 o 10 minutos, le va costando al rival, vos te vas ganando más confianza, y eso no le pasó a Luqueño, pero de todas maneras bien. Lo de Marcelo Pérez para destacar, el trabajo del medio campo también, Báez, el trabajo de Mendoza, por supuesto, bien estructurado está Luqueño. Rodi Ferreira hizo un gran partido también. Rodi Ferreira, la dupla central, por ejemplo, a mí me parece que es una dupla un poco baja, pero sacan toda la pelota en el sector defensivo. Me parece que el Deportivo Luqueño, Fabio, le faltaría un... A ver, ¿cómo te voy a decir? Un creativo. Un pensante. Un cerebral. Uno que haga la pausa, porque es un equipo que va, es un equipo veloz. Sí, rápido. Necesita un 10. Y lo de Libertad, dentro de su poderío, que siempre muestra rasgos de su capacidad ofensiva, es un equipo que depende mucho de Lorenzo, de Tito. Y arriba a mí me parece que muchas veces está un poco descolgado Tacuara, porque el equipo obviamente trata de llegar con buena construcción, criterio, llegar por los costados, desbordar, llegar con mucha gente, pero muchas veces dentro de esa aceleración le ponen pelotas a Tacuara y Tacuara no sabe con quién jugar. No sucede siempre, pero en algunos pasajes como que la Libertad necesita de la magia de uno de esos jugadores que frote la lámpara para poder lograr el objetivo. Me dirán, sí, pero eso es así con los talentosos, pero el peso de Libertad se ve reflejado en cuanto a disminuir su capacidad muchas veces al equivocar caminos, imprecisión en los pases, y fue un partido bravo para Libertad, donde el rival le mostró cosas interesantes y había que superar esa prueba y no pudo ganar. Sí, solamente 2 puntos en el campeonato tiene el Deportivo Luqueño, derrota Olimpia, empate con General Caballero de ayer, empate con Libertad, pero hay que decir que el partido de ayer estuvo bueno. El del Deportivo Luqueño, justamente decía Víctor Miranda Rojas, dejando buenas sensaciones el equipo auriazul. A ver, volvemos junto a Gerardo, Aeropuerto Gerardo. Gracias, Johnny. Seguimos aguardando aquí. Sigue la cola importante de pasajeros que retiran cada uno sus maletas, otros que están en la tarea de migraciones, pero de tanto en tanto se abre el blindex y podemos divisar lo que ocurre en la zona restringida. Y hasta aquí no lo hemos divisado al técnico argentino. Seguimos aguardando por él. Varios pasajeros que traía el argentino ya van dejando el aeropuerto. Y repito, seguimos aguardando por Facundo Saba, el argentino, para tener sus primeras palabras, ni bien se pise aquí en nuestro país. Perfecto. ¿Te parece, Gerardo, ganamos tiempo mientras estamos también con ABCTV para contar a los televidentes el probable equipo de Guaraní hoy? La gente pregunta, Cerro Guaraní, el partido estrella de la fecha de Fabio. Guaraní, es el gran partido. Siempre hicieron muy buenos partidos, más allá de la realidad de uno y otro. Sí. Muy buenos partidos en donde sea, Ciudad del Este, Olla, Dos Bocas. Sí, últimamente han sido muy buenos partidos. Un hincha de Libertad dice, Tacuara es uno menos. El error de Silva, por favor, si podemos analizar, y no le gusta mucho Caballero. No puede ser conductor. No, yo también digo... justo le quería preguntar a Gerardo, pero le preguntaste por Guaraní. Después cuando esté más tranquilo, Gerardo, le quiero hablar un poco de Libertad también, que él conoce bastante bien. A ver, perdón, no es tan bueno el retorno que tengo, pero
pude entender que hablan de Guaraní, que hoy irá hasta la olla monumental para enfrentar justamente a Cerro Porteño. Una sola variante, al parecer, va a presentar con relación a lo que había presentado Hernán Rodrigo López cuando enfrentó la fecha pasada a Meliano en Dos Bocas, la presencia de Rubén Darío Ríos por Jorge Morel. Ya no pertenece a la plantilla porque en la semana viajó con destino a Turquía. Y repito, Rubén Darío Ríos, aunque existe la posibilidad de que aparezca Walter Clark, la última incorporación de Guaraní, de zaguero lateral izquierdo en sustitución de Miguel Benítez, pero a juzgar de los últimos trabajos tácticos que ordenó Hernán Rodrigo López, se mantendría en el equipo Miguel Benítez, y el equipo saldría con el Popi Muñoz, Raúl Cáceres, José Moyá, Marcos Cáceres, Miguel Benítez o Walter Clark, Gil Romero, Hugo Dorrego, Rubén Darío Ríos y Rodrigo Amarilla. En punta la presencia de Facundo Barceló, casi metizaba por eso de que uno tiene Facundo Bruera también, junto a Néstor Camacho. La alineación que prepara Hernán Rodrigo López para medir, repito, a Cerro Porteño en la noche de hoy por la tercera fecha del torneo Apertura. Seguimos aguardando aquí pacientemente por el argentino. Que se abre nuevamente la puerta, el blindex automático, para que dé paso a los más pasajeros, que provino de la República Argentina, específicamente desde Aeroparque. Y a ver, pasó la señora, bienvenido a Paraguay. Sí, aguardamos a un técnico argentino, nos pregunta por qué tanta prensa. Ahí, a ver, allá viene una chica muy bonita de fondo para pintar un poquito el panorama que estamos viviendo aquí, aguardando a Facundo Saba, el técnico argentino. Aquí un oyente me dice, no sé si está ahí o dónde está, me dice, pasará por donde todos pasan. Confirmado, ahora están saliendo. Gracias al oyente en el 0972-730-730. Saludo para Arnaldo Montero, el colega. Está en sintonía. También es Juan Blas, que no se enoje Juan Blas. ¿Por qué se enoja? No, y viste que dijimos que Carlos es un maestro. Y él también quiere ser un maestro también, Juan Blas. Abrazo. ¿En qué categoría entra el...? Y después te comento. Ah, bueno, después está bien. Saludos. Sí. No le gusta a Garnero, a Edgar Noguera. Dice que... si puede pasar a Cerro, dice. No, Cerro ya tiene técnico, Facundo Saba está llegando allí con el compañero Gerardo Figueredo. Rápidamente, Fabio, mañana Olimpia va a tener el debut de Facundo Zavala. Tito Torres, hay una confusión, muchos dicen está con cuadro febril, otros tiene dengue, otros dicen no, él está recuperado. Yo tengo la información que Tito no juega mañana, no será convocado, sí estará para el partido contra Trinidense el próximo fin de semana. Pero se confirma que no tiene... No tiene dengue, no tiene chikungunya, así que solamente por este partido estará ausente Iván Tito Torres. Y otra pregunta por Ariel Julián, él está recuperándose de un cuadro gripal, por eso no está hoy, no estará mañana, pero probablemente ya el próximo... la próxima semana, el lunes, ya podría estar, veremos cómo lo deja esta situación. Después podemos habilitar otra vez, bueno, de acuerdo a lo que podemos escuchar, si habla Facundo Saba, igual los oyentes de los sábados podemos tenerlos también a través del audio WhatsApp. Claro, ¿qué te parece? Señor. Con respecto a esto que tiene que ver con Cerro, Saba, lo de Olimpia, cómo va la marcha del campeonato. Se menciona mucho, Johnny, que podría darse un esfuerzo económico una vez más en Olimpia para zanjar el inconveniente con Jorge Arias. Y hay jugadores que están en la lista de posibles refuerzos que entusiasman a los hinchas, Johnny. Sí. No sé si es cierto, ¿verdad? Sí. La idea es volver a pagar. Desde el principio fue la idea llegar a pagar en este caso el dinero que debe Olimpia a Junior, no solamente para refuerzos, sino que limpiar ya esa cuenta. Después vino la sanción de la FIFA y ahora aparece otra posibilidad de pagar, de liberar todo y volver a contratar.
Me parece que Julio Cáceres no quedó conforme con este grupo, principalmente después de aquel partido contra Meliano, aunque él decía en esa conferencia que también hay que cuidar la economía del club, de la institución, pero no está muy conforme. Le falta un jugador. De eso que tanto hablábamos en su momento, ¿te acuerdas que yo te dije una vez, si no viene uno parecido a Derlis? A Derlis, sí. Alguien pensante, desequilibrante también, de alguna u otra manera con los pases, que pueda hacerle jugar más en equipo. Sí. A Olimpia. Si es que no conseguí uno de las características de Derlis. Porque ¿quién puede ser las características de Derlis? Ya hablamos alguna vez, Cecilio Domínguez. Pero Cecilio Domínguez, ya sí. descartado, ya. Porque hablamos en su momento, ¿verdad? Aquí Redes no es de esa característica. Él es volante por derecha, puede jugar como extremo, pero es extremo. Él no tiene pausa. Él no es enganche. No. Tampoco desequilibra. Tiene velocidad. Saludo para Edgar Núñez. A ver. Estamos preparando el contacto otra vez con Gerardo. Adelante, Gerardo. Sí, gracias, Johnny. Seguimos aguardando, seguimos en la misma. Una cantidad importante de pasajeros ya descendieron, ya dejaron la zona de desembarque, pero el objetivo nuestro hasta aquí todavía no ha aparecido, el señor Facundo Saba. Seguimos aguardando por su presencia y bueno, yo intentaba decir que ojalá no nos hagan la pera, como se suelen decir, que nos lo saquen los directivos del Cerro por pista, como ya habíamos mencionado, con alguna figura ya ha hecho más de una vez, pero aquí está toda la artillería de la prensa apuntando, las cámaras, los micrófonos, en la arribada del técnico argentino que se está haciendo esperar, no digo bastante, pero tenemos toda la paciencia del mundo. Gerardo, pero seguimos aguardando. Sí, aparecen las primeras imágenes de Facundo Saba con el jefe de seguridad de Cerro, Ramón Lescano. Hay otro integrante también del equipo de Cerro Porteño, en este caso, institucional, ¿verdad? Y está ya Facundo Saba en zona de desembarque y está para pasar, me imagino que va a pasar por ahí en cualquier momento. Pero ya están las primeras imágenes en el aeropuerto del nuevo técnico de Cerro. Me parece que Gerardo no tiene retorno. Debería hacer por el teléfono, escuchar por el teléfono, porque por la radio es imposible allí dentro del aeropuerto. ¿Qué pasa con Romaña y Cacu Romero? Me pregunta si es cierto. Yo lo de Cacu Romero en su momento me habían descartado, para Olimpia hablo, mezclando un poco de esto porque estamos en TV, a punto de cerrar el contacto con la gente de ABC TV para dar paso al noticiero, Fabio. Sí. Lo de Cacu Romero me habían descartado, pero habría que ver qué pasa, porque es un futbolista que está en un nivel interesante, está recuperando su nivel. Él tuvo una lesión sumamente importante, 7-8 meses estuvo fuera de los campos de juego. Al que está al lado, bueno, está Ramón Lescano, el otro que está al lado es de Saba, me aclara Wilson, es Hernán López, uno de sus asistentes, de quien ya hablábamos también en el transcurso de la semana, cuando íbamos conociendo las diferentes facetas del técnico de Cerro, dábamos los nombres de sus asistentes, y uno de ellos es Hernán López, y me confirma Wilson que el que vemos en imágenes nosotros que tenemos aquí es justamente el ayudante. Está Facundo Saba, su ayudante Hernán López, y con ellos el jefe de seguridad del Club Cerro Porteño, Ramón Lescano. Están todos ahí ya preparados para salir. Me imagino que en instantes vamos a tener novedades, si es que salen por un área restringida o en todo caso sí van a acceder a algunas preguntas de la prensa. Sí, pero al estar allí Ramón Lescano es porque va a salir por la zona normal, por el acceso, por la salida normal. Cerramos con ABC TV 11:59. Ya vamos a volver con Gerardo y también vamos a hacer la pausa. Mi querido Ariel Vera está en cabina técnica. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo.
Arranca con todo con Kenton. Arranca tus clases, arranca tu trabajo, arranca tus desafíos. Tu Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas de esta promo y escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta S.A. sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta S.A. Cantidad y calidad garantizada. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Con cubiertas como Tire andas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Resolve tus problemas de infiltraciones con Revotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Revotec es en Mater Distribuidora. Mater se escribe con 2 T's. El Aedes aegypti está más cerca de lo que pensás. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado, Uscuerna. Está en vos el poder de transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Hay un equipo Uscuerna para cada necesidad. Encontrá el tuyo en Chacomer y los mejores distribuidores del país. Somos Uscuerna. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Con cubiertas Cumo Tire andas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Cubiertas Cumo Tire. 12:03 en todo el país. Volvemos hasta el aeropuerto, Gerardo. Sí, gracias, Johnny. Se dio lo que temía. Él a esta altura de la siesta ya de estar cerca de algún hotel donde va a ser alojado en lo sucesivo, ya con los directivos de Cerro Porteño. Salió por pista. Fue uno de los primeros bajarse de la máquina. Recientemente salía un empleado del aeropuerto y me decía, sí, fue uno de los primeros en dejar este aeropuerto. Fue conducido a través de la pista con un vehículo particular. Aquí está justamente. Bueno, un segundito. ¿Usted se dio cuenta que salió el argentino Saba por pista? No, yo soy luqueño. Vino más, te digo más, luqueño soy. ¿Qué salió? No vi. Soy luqueño. Ahí está. Pero este es el empleado que me cantó la justa, que hace rato ya se había retirado. Y una vez más los directivos de Cerro Porteño, como es habitual, no le hacen la espera a los miembros de la prensa y después se jactan que son del Club del Pueblo. Bueno, hasta ahí nada más. Sí,
Bueno, yo estoy contigo, Gerardo, en el tema de nada, no pasaba. ¿Qué es lo que se le puede hacer? No quiere decir venía Mourinho, Guardiola. Vamos, una gente de Cerro. Esto también, este es el caso de Cerro, pero va para todos. Va para todos. Limpia, Libertad. ¿Qué es lo que ganan con esto? Nada no ganan. Le hacen a sus hinchas. Totalmente. Le hacen a sus hinchas. Sí, bueno, pero ¿qué conducta esta de? ¿Qué es lo que puede pasar? Nada, no puede pasar. Messi llega a la Argentina, llegaba a la Argentina en los peores momentos y daba la cara y pasaba frente a 500 micrófonos. ¿Cuál es lo que era el problema? Si llega el profesional y no quiere hablar, no habla, pasa. Perfecto, y dice, señores, claro. firmo mi contrato, voy a arreglar y después hablamos. Y se va y no va a pasar nada. ¿Por qué esconder algo? A mí ya me pasó, Fabio, pero fue lamentable. Fuimos para recibir a este equipo guayaniense. Venía para jugar contra Libertad. Salió por pista. Estuvimos esperando 1 hora hasta que sale una limpiadora y dice, ¿quién viene? Y viene el equipo brasileño. Ah, ¿esos no son un equipo con ropa negra y roja? Sí, no. Hace 1 hora se fueron por pista. Imagínate un poco. Son cuestiones que tenemos que cuidar. Puede, por ejemplo, un presidente, un embajador o alguien que pueda tener ese permiso para salir por esa zona, pero no cualquiera. Aquí yo llego, no quiero pasar entre la gente y salgo por pista. No, y en este caso, no sé, argelería barata totalmente. Encima otra vez, porque ¿qué es lo que pasa? Nada, no va a pasar. Pasa el técnico y dice, buenas tardes, gracias, hablamos después, para eso se va a armar la conferencia de prensa. No era tan difícil. O le van a pegar con el micrófono a Saba, o ¿qué va a pasar? Nada, no va a pasar. Aparte... Anda en otro país. No, pero nada, pero bueno. Así está la cosa. Hay mucha sensibilidad, se entiende también del lado que hay mucha sensibilidad de lo que viene pasando, pero no corresponde lo que hacen. No le hacen al final no le hacen a la prensa, le hacen a sus hinchas. Totalmente. Y así nomás, hay una determinación Argel. A ver, Gerardo. Sí, pero esto a mí particularmente no me extraña para nada, porque recuerdo en otra ocasión vine para recibir a Fernando Amorebieta, aquel central que jugara por Cerro Porteño en su momento, y también hicieron la misma cosa, Ariel Martínez y compañía, y me extraña sobremanera. Ustedes ya hablaron del tema, que no les hace nada hablar 1 minuto con la prensa y decir, bueno, muchachos, voy a instalarme en el hotel o en la residencia que me va a dar el club y mañana hablamos en conferencia, buenas tardes, permiso. Y terminó la historia, no llevarlo así como un agente encubierto de la CIA. ¿Por qué tanto misterio para el técnico del club del pueblo? No sé, pero insisto, no me extraña porque más de una vez esta directiva de Cerro Porteño ya obró de esta manera, sacándolo a la figura que traen por pista, como si se tratase de un presidente de la República, una cosa de esas. El club más popular de la República y se maneja de esta manera. Bueno, ya tendremos tiempos de explayarnos sobre no sé cómo, quiero tranquilizarme primero y después ir agregando adjetivos calificativos a lo que hace siempre la gente de Cerro Porteño. Mientras que se tranquiliza, vamos a decirle que le esperamos, ¿verdad? Sí, le esperamos, integrante de la mesa del Super Sábado. Claro, para hablar más profundamente. De cualquier modo, voy a seguir montando guardia por algunos minutos. Todavía no voy a levantar campamento, pero después ya voy a estar pasando ahí por la mesa del Super Sábado, así como están ordenando compañeros, con mucho gusto. Pero de cualquier modo, insisto, voy a quedarme unos minutos más. Tal vez, no sé, nos informaron mal,
se le extravió la maleta, por una cosa de esas, no aparece todavía el argentino, pero voy a seguir aguardando un poquito más. Muy bien, perfecto. Bueno, dice Cristian Eduardo Mareco, nuestro compañero, si no habla va a dirigir mejor, dice. ¿Qué argelería? Bueno, sí. Dice también lo mismo él con respecto a lo que es una argelería. Y cierto, ese famoso los técnicos. Otra cosa que me picha que ya es por extensión, ¿verdad? Ya hay para varios técnicos. Yo no hablo el día del partido. ¿Qué pico te va a hacer? Está bien, ¿verdad? Pero se respeta, pero no sé, ¿verdad? Te desconcentra, te saca el partido, ¿qué te hace? Y eso es lo que dice Cristian, te va a dirigir mejor, te va a dar más suerte, eso, o sea, y hoy no hablar con la prensa y le va a traer buenos augurios, no pasa por ahí tampoco. El técnico que va a debutar mañana en Tacuarí, por ejemplo, Carlos Humberto Paredes, fuimos con el compañero Juanse a la práctica, y él ya estaba como para arrancar el entrenamiento. Y va la jefa de prensa y me dice, voy a intentar. Se fue. Y no hablo sin ningún inconveniente. Ya los jugadores ahí en campo. Un equipo de primera. Y así tiene que ser. Y se trata de un tipo que conoce y entiende cómo es el trabajo. Y lo que significa también, es obvio, él sabe que lo van a buscar todos. ¿Por qué? Porque es nuevo entrenador. Y encima debuta contra Olimpia. Y él se presta al trabajo de todos nosotros también, porque entiende la mecánica, ¿verdad? Carlos Humberto es un tipo muy inteligente. Recorrió Europa, jugó en grandes equipos, y él entiende esto de que, bueno, va a ser solicitado al ser nuevo técnico, y encima que va a ir a jugar en Paraguay su equipo. O sea que él va a ser recibido con aplausos de todos lados, ahí en esa cancha, me imagino mañana. Y él, claro, entiende que la prensa le va a buscar porque va a ser solicitado por diferentes situaciones, y bueno, ese es el trabajo, ¿verdad? También que uno si entiende le va mejor, ¿verdad? En el sentido de que trabaja más cómodo, porque sabe qué es lo que necesita el otro, el que está del otro lado, y por supuesto también cuando él necesita de su privacidad o de celar de su trabajo a puerta cerrada, por llamarlo de una manera, también nosotros de este lado tenemos que entender, ¿verdad? Sí, señor. 12:12 en todo el país, 32 grados de temperatura. El partido hoy a las 18, Fabio. Estamos con General Caballero Nacional, el equipo de la academia que tiene que jugar por Copa Libertadores la otra semana, partido de vuelta, y General Caballero que viene de una victoria ante Resistencia y de un empate ante el equipo del Sportivo Luqueño. El partido ayer de Resistencia, Ameliano decía en uno de los goles, resistió 3 partidos. En el cuarto ya no pudo. Pero no es que no resistió, Fabio, al quedar en inferioridad numérica. No, 11 contra 11 fue muy superior el equipo de Resistencia. O por lo menos hubo diferencia a favor de Resistencia. Al minuto de juego ya teníamos una pelota que Salinas, si bien pateó al palo del arquero, de Papaleo, era el arranque del partido, nos confundimos un poco de arquero, ¿verdad? Estábamos haciendo el partido juntos. Y era Papaleo que sacaba, ya al minuto de juego tenía una primera situación de Resistencia. Después tuvo otra jugada en donde apareció Colmán, solo, definió, trató de colocarle a Papaleo y definió displicentemente. Y ya en la tercera, no Resistencia, una asistencia profunda de Colmán para buscar a Diego Martínez, logra cortar el avance de un hombre de Ameliano, pero no hace otra cosa más que habilitar por el sector derecho a Richard Salinas, que metió el centro asistencia, medio gol. Para Diego Martínez, que prácticamente debajo del arco empujó esa pelota. Parecía que era offside, pero sin embargo se constató a través del VAR que en ese trazado la pierna de Julio González, tratando de desviar el remate de Richard Salinas cuando saca el remate por derecha, habilita totalmente a Diego Chino Martínez, que marcó el primer gol, y después se dio la expulsión de Martinich, una jugada rara. Bien expulsado, y sí, no se entendió lo que quiso hacer, porque él, tratando de proteger la pelota, levanta el codo y de lleno impacta al hacer el giro, de lleno impacta sobre el rostro. Encima deja, Fabio, no es que golpea y retira, no, él golpea y sigue dejando ahí el brazo. Él tenía la pelota, y por eso te digo, una jugada increíble, porque cuando vos tenés el balón, proteges, lo que tratás de hacer es buscar la manera de sacarte de encima el rival, pero con los pies, es decir, o pisas la pelota, o lo sacas un poco más hacia afuera, lo metes más para adentro, o le das un pase atrás al compañero mejor ubicado, pero él trató de proteger la pelota, pero levantando el codo, y es como que le dijo, vos querés la pelota, no te voy a dar, y te voy a dar con todo con el codo, ¿verdad? Y por poco no le rompió todos los dientes a Salinas. Amarilla, para mí la amarilla ya estaba bien,
Pero después uno ve la imagen y, claro, hubo intensidad importante y aparte, tenés con la pelota en tus pies, ¿para qué hacer esa maniobra? Ese es el tema. Entonces, la roja para que quede con 10 Ameliano y en el segundo tiempo inmediatamente se puso en ventaja otra vez Resistencia. Con ese segundo gol, otra vez la sociedad Colmán-Salinas, para que Salinas defina muy bien el techo del arco, 2-0, y ahí, a partir de ahí, ya le costó todo a Ameliano. Le fue muy difícil, hasta se anotó entre los goleadores Alan Pereira, el chico de Guaraní, que estaba a préstamo en Resistencia. Para este contundente y claro 3-0, merecido por parte de Resistencia sobre Ameliano. Muy bien, 12:15, ¿te parece? Continuamos con la pausa, mi querido Ariel, y ya retornamos. Viví todo el fútbol contigo. Contrata el planazo de 120 megas de internet más TV por 209.000 guaraníes. Y vibra con cabezazos, penalazos en todas tus pantallas por Tigo Sport. Contratalo ahora llamando al 0981-611-611 o ingresa a tigo.com.py. Todo contigo te conviene más. Repelentes base, protección garantizada. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Disfruta al aire libre protegido utilizando los repelentes base, disponible en presentaciones crema, líquido y aerosol. Tienen un agradable aroma, no manchan la ropa, no son grasosos y resisten la transpiración. Repelentes base, protección garantizada para toda la familia. Personal Flow, conéctate conmigo, conexión total. Fortin, la única etiqueta negra con premios internacionales, te premia. Fortin te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en tapas de Fortin etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 88100 y seguí las instrucciones para canjear de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Fortin con Tigo Money, llenan tu internet de tu verano. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Libérate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. Y para la migraña, dolor menstrual, la falta de energía y después de la farra, tenés siempre a mano Etidol Plus. Etidol 400 y Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad ético. En tu casa también llueve más adentro que afuera. Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Tu casa con Zika queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Zika y Natec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Pantano, Limón y Cuñahuapa. ¡Qué calor de locos que hace! Pasa el tereré. Vamos a refrescarnos con el sabor de las hierbas Indega, Pantano, Limón y Cuñahuapa. Este verano pasa el tereré, pasa el verano con Indega. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 12:19 en todo el país.
A ver, la temperatura 32 grados. Estamos en contacto con Diego Martínez, el chino. ¿Cómo te va, Diego? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Diego, aquí estamos con Fabio Martín, te saluda Johnny González, ABC Cardinal, Super Sábado. Ayer, gran partido. ¿Fue tu figura, Fabio, Diego Martínez? No, yo lo elegí a Richard. Claro, a Richard por el segundo, pero el primer gol le sirvió a Diego sí. En bandeja prácticamente. Después le íbamos a elegir a Diego, ¿sabes dónde le íbamos a elegir a Diego el mejor jugador de la cancha? Sí, ese gol se confirmaba, ese gol que se anuló. Qué golazo hiciste, Diego. Por poquito estabas adelantado, ¿eh? Sí, estaba mirando también la repetición un poquito y después salí y volví a picar en el medio de los centrales, pero ese pasito al partir la pelota yo creo que ahí lo que estuve en posición adelantada. Pero buen partido, se convencieron de que este es el camino a seguir, ajustaron bien, toda la semana han trabajado en los defectos y han hecho un muy buen partido ayer para ganarle a Ameliano, un rival directo, Diego. Sí, un partido complicado porque en el promedio sabemos que es un partido de 6 puntos. Contra Mallorquín también hicimos un buen partido, sino que la pelota parada no costó ahí los goles. Luego en la semana trabajamos y con Libertad también hicimos un buen partido. También prácticamente fue una pelota de arriba de los centrales que no cabecea Melgarejo. Y tratamos de trabajar eso en la semana. Sabíamos que Ameliano es un rival duro, que jugaba también hacia la pelota larga o los laterales al área. Se trabajó toda la semana eso, por suerte salió bien y también aprovechamos las ocasiones que tuvimos ahí arriba y sacamos el partido adelante. Diego, me parece que te hizo bien, o por lo menos le hizo bien al equipo al tener alguien con pausa, alguien que pueda meter la pelota por el medio. El caso de Colmán, porque ayer jugó realmente como un alimentador, y tener a alguien profundo por la derecha, el caso de Richard Salinas. Sí, así mismo. Un equipo nuevo prácticamente, todo el plantel se había cambiado. Nos quedamos 4 o 5 lo del año pasado y creo que también iba a tomar un poquitito de tiempo la adaptación de los muchachos. Veníamos entrenando de buena manera y también, como decir, Richard es un jugador importante por la derecha. También el partido pasado contra Libertad en Colmán jugó de volante y este partido ya jugó más suelto detrás de mí. Yo creo que hizo un buen partido, todos los muchachos hicieron un buen partido y yo creo que por eso se sacó el resultado. Justamente de eso te quería hablar, Diego, ¿no? ¿Cómo tenían que hacer, ¿no? Para que, en tu caso, vos que estás ya hace rato en Resistencia, cada 6 meses conocer nuevos compañeros, nuevos atacantes. Ya hablabas del tema de que tenerlo ahora Salinas, Colmán sí ya estuvo anteriormente, pero hoy por hoy, por ejemplo, la media cancha es totalmente diferente, con Godoy, con Walter Rodríguez, con la presencia de Villarreal, atrás ni qué decir, todo nuevo, salvo Ruando Santos, la defensa también con caras nuevas dentro del equipo, y eso de alguna u otra manera cuesta también para ir teniendo entendimiento, Diego. Y la verdad que sí, cuesta un poco porque te vas acostumbrando a los compañeros que estás teniendo, luego se cambia y sabemos que cuando hay cambio hay compañeros que son distintos, son técnicos, algunos corren más y complica mucho también no tener una ¿cómo decirte? Ahí arriba un compañero que siempre está allá entendernos los movimientos, si uno peinaba al otro o si el otro pivotea, ya marcarle el pase, viste, cada jugador es distinto, pero es parte del trabajo también, es parte del trabajo y nos toca estar ahí, así que meterle con todo, meterle la gana de siempre. Yo, como siempre digo, trato de hacer lo mejor en cada partido porque no solo pienso estar ahí, quiero salir adelante, quiero irme, progresar en mi carrera y trabajar de esa manera. Yo creo que estoy haciendo un buen trabajo, recuperando el nivel que venía haciendo y yo creo que voy a tratar de mantener eso para ya luego buscar algo mejor en mi carrera. A propósito de eso, Diego, tuviste ofertas a mitad de año, ya te estoy hablando de la temporada pasada, a fin de año también me imagino que sí. ¿Por qué decidiste seguir en Resistencia? Y hay un pequeño malentendido y por suerte también ya luego se solucionó
y sí, había en oferta, pero como estaba lo del contrato también, ya dejamos eso de lado, tratar de cumplir también con Resi y ya luego pensar si se viene algo nuevo, algo más para hacer un paso más importante en mi carrera, bienvenido sea. Pero ahora mi cabeza está en Resistencia, tratar de hacer el mayor puntaje para el tema del promedio, salvarle a Resistencia y tratar de clasificar alguna copa que el año pasado se nos escapó a lo último. ¿Hasta cuándo tenés contrato con Resistencia? Hasta finalización del campeonato. ¿De este campeonato, de la apertura? No, del año. De clausura. Y dijiste que tu representante es Regis. Mi representante, Lucas Domenech. Lucas. Escuché mal, perdón. Lucas Domenech, entonces. Y él es el que manejó algunas ofertas, pero no se dio, pero estás esperanzado de que haciendo un buen trabajo otra vez van a volver esas ofertas, Diego. La verdad que sí. Estoy en eso, tengo eso en mi cabeza, porque como todo jugador profesional, tratamos de mejorar, tratamos de salir adelante. Y si hay alguna oferta más adelante, lo voy a agarrar de la mejor manera porque me preparo para eso, pero ahora estoy pensando en hacer bien mi trabajo y en Resistencia, partido tras partido tratar de hacer lo mejor que puedo y ir mejorando así para ver más adelante si hay oportunidades nuevas. Una institución modesta, por cierto, pero me dicen que están cumpliendo, que eso es muy importante también para un futbolista, digo. Sí, así mismo, como dije, mi cabeza ahora está en Resistencia, tratar de cumplir bien con ellos porque es mi trabajo, yo dependo de esto y de esto también. Yo tengo mi día a día, tengo el día a día en mi familia, así que ahora yo estoy con ellos y ese trabajo tengo que cuidar y respetar y trabajar el doble para conseguir cosas mejores. A ver, Diego, para conocerte, para que el oyente de ABC Cardinal te pueda conocer, ¿tenés esposa, tenés hijos? ¿Cómo se compone tu familia? Sí, yo estoy con mi padre vivo, ellos se habían separado, pero tengo una nena de 11 años y como tiene ya escuela, tiene sus gastos, tiene sus cosas, yo ya solamente pienso en eso, darle el día de mañana en algo a ella, que tenga una casa, que estudie, que por suerte está en una escuela privada, estudie, que solamente, como te dije, pienso en eso y tratar de ayudar a mi familia. Yo creo que por el momento estoy haciendo un buen trabajo y tratar de hacer lo que estoy haciendo, tratar de mejorar y hacer el doble, así que de esa manera estoy pensando tratar de ayudar a mi familia y sacarle adelante a mi hija. Perfecto, muy bien. Diego, éxitos, gracias por el contacto. Dale cuando guste. Diego Martínez, el chino, el cacupeño. Cacupeño se dice, ¿no? Sí. Que vuelve a recuperar su nivel porque el año pasado también en la apertura tuvo un nivel muy bueno. Hasta el punto que Guaraní estuvo sondeando por este futbolista, pero al final se quedó en Resistencia. Sí, habló ahí de una pequeña diferencia que hubo, un malentendido, decía él, que después por lo visto por el camino se solucionó para que pueda él continuar. Tiene contrato vigente entonces hasta diciembre de 2023 con Resistencia y esperando ofertas. Se trata de un delantero potente, fuerte, buen juego aéreo y definidor. Es un buen definidor. Y choca todo. Él, ayer decíamos, otra vez en el piso, pero él no finge. Él va y choca, mete la cabeza. Normalmente es golpeado porque... Pero ahí también, ¿quiénes eran sus marcadores? Hubo un tal Hugo Benítez, y Julio González, el polaco, pesos pesados también. Ahí igual Walter Cabrera por la derecha. Imagínate, pero por lo general le tocaban esos dos centrales. Él iba con uno de los centrales ahí y muchas veces ganaba más Diego que los otros en lo que ha significado este partido y la victoria de Resistencia para trepar, decía Rubén Darío, si bien esto es incipiente, recién arranca, es un rival directo y le volvió a sacar ventaja, esta vez mínima ventaja, 1 punto en la tabla general, hablando ya por los 3 años que va a dividir
por los 2 años en este caso que dividió la asistencia, sí, los 2. Y en el caso de Ameliano también, ¿verdad? Entonces, esa es la situación que se vive en la tabla general, en esto que va, no digo que ya va a ser así, pero es una tendencia de que se van a ir peleando y codeando por este tipo de momentos y promedios, ¿verdad? Luqueño con lo suyo, Ameliano, Resistencia, General Caballero de Mallorquín. No creo que haya uno que se pueda despegar tanto, Tacuario mismo también, que tiene un desafío el día de mañana ante Olimpia en Para-1. Así es. Aquí un oyente me dice que lo de Matías Almeida está solucionado. Sí, anoche, a las 23:11, anticipaba Wilson González. ¿Sigue siendo bronce o ya es oro? Para mí que ya es oro a esta altura. Wilson anticipaba esta información. Yo creo que él se queda en bronce. Se queda en bronce. Sí. ¿Por qué no le gusta el oro? No. Después te voy a explicar, ¿verdad? Pero yo creo que se queda en bronce. Sí, está bien. Anticipaba esta información, arregló 2 años de contrato para que pueda jugar con Trinidense, pero podría aparecer otra oferta para que él pueda ser transferido. Veremos si se queda con este préstamo en Trinidense o va transferido a otro equipo. Sí, pero de todas maneras estamos hablando de un jugador que va a tener la posibilidad de mostrarse un poco más. Sí. Y que si le sale bien las cosas puede tener ofertas y por qué no beneficiarse a Olimpia, aunque me imagino que también dentro de la intención, no solo de la directiva, sino que del mismo cuerpo técnico presente en estos momentos, encabezado por Julio Cáceres, es que alguna vez pueda él vestir la casaca de Olimpia y aportar lo suyo antes de hacer ese vuelo europeo que parece que se va a dar muy pronto, ¿verdad? Porque estamos hablando de un gran jugador, un chico con muy buenas condiciones, porque uno ve los goles que hace, un espectáculo, un jugador, un definidor excepcionales. Aparte que es, Fabio, es el típico delantero que tiene condiciones, que tiene físico, técnico. Es talentoso, sí, claro, y por eso ahora hay que ver esa transición y me parece que está bien que este siguiente peldaño que él va a dar lo haga en un equipo como Trinidense. Sí. Y están ahí jugadores de mucha experiencia. Imagínate quién puede ser su compañero de ataque. Barrios. Un tal Lucas Barrios. Sí. Entonces estamos hablando de un jugador que puede seguir su crecimiento. Y claro, el afecto, el ADN olimpista que tiene hace que se pueda llegar a esta solución. Porque si no estaba de por medio el corazoncito, también uno podría decir, no, le van a llevar ya a otra parte porque en lo económico hay una ventaja. Pero aquí, dentro de lo que significa su abuelo, su papá, y bueno, ahora el chico Matías, es que ante este arraigo tan fuerte que tienen con Olimpia, decidan darle prioridad al club. Enhorabuena, para ampliar este contrato que va hasta el 2025, ¿verdad? 2025. Porque era 2023, extendió 2 años más, como ya lo anticipaba Joe Wilson. Y todo 25. Todo 24 y todo 25. O sea que le sobran todavía 3 años de contrato a Matías Almeida, que va a ser cedido a Trinidense, pero no va a poder jugar todavía. Hay que esperar un poquito más, tengo entendido, para que él pueda... Y sí, porque ahora no puede jugar, o este fin de semana ya no juega. Yo no sé si... Y el próximo fin de semana juega contra Olimpia. Juega contra Olimpia, sí. Entonces en la 5ª fecha sería ya la posibilidad de que lo pueda tener a las órdenes. Pero José Arrua. Pero me imagino que él ya, al estar habilitado... ¿Pero y no dejó de entrenar acaso? No, para mí que siempre estuvo entrenando. ¿En Trinidense? Sí, siempre estuvo ahí. No paró un rato por por el tema que se vendía, y bueno, pero de igual manera, al tener esta situación, lo que pasa es que tengo entendido que con Trinidense el aval llegará el lunes. Ah, claro, sí, tener razón. El lunes, tener razón, y ahí sí. es que no puede jugar la 3ª fecha todavía sin tener el aval, el acuerdo, para que pueda jugar a préstamo y después tener la 4ª fecha contra Olimpia. Sí. Me parece que por ahí pasa el tema de que tiene que esperar todavía el chico para que pueda jugar y tener sus minutos en Trinidense. En Trinidense donde sí va a poder jugar, porque uno siempre dice, pero ¿por qué no debuta en tal equipo? ¿Por qué no debuta en Cerro? ¿Por qué no debuta en Olimpia? ¿Por qué no debuta en Libertad? Pero hay que decir que tiene un apellido sumamente difícil, sumamente complicado, pesado. Entonces entra en el plantel de primera y no le va bien, y la mayoría va a decir, vieron, no sirve. Entonces que vaya a un equipo de categoría más baja, que pueda jugar y después volver.
Claro, está muy bien. Ese es el objetivo. La decisión está muy buena, pero tiene que tener continuidad por lo menos un año. Claro. Ahí en Trinidense. Y una vez que se pueda destacar, bueno, ahí sí ya ser parte del plantel de primera, de Olimpia. Pero hay que llevarle de a poco, pero es mejor así. ¿Cómo se va a dar? Que el siguiente peldaño no sea justamente en Olimpia esperando su oportunidad, sino que sea en otro club donde sí puede tener más oportunidades y a partir de ahí desarrollar su juego de mejor manera, ir ganando confianza y la capacidad de jugar en primera división, que es totalmente distinta con respecto a lo de hacerlo en divisiones menores, ¿verdad? Sí. Aquí tenés gente que te va a chocar, te va a jugar en primera, tiene esas cosas y va a ser parte del crecimiento de Matías, sin dudas. Aquí un oyente me pregunta si vieron el partido Libertad, no, así no, Libertad Luqueño. Sí, decía Fabio que él vio por tele, porque nosotros hicimos el primer partido, Ameliano Resistencia, después fuimos a ver por televisión, digo bien, el partido ante Libertad, donde el Sportivo Luqueño jugó muy bien. Aquí me aclaro, no sé si puedo decir su nombre, pero muy buen dato, gracias al colega y amigo. Siempre entrenó y titular con Lucas Barrios, dice. Claro, no pudieron inscribirle, porque hoy no se abre la APF. Hoy, prácticamente hoy, después de la medianoche cerraron, no estuvo fácil, dice. Ayer a las 4 de la tarde querían cerrar ya, así jugaba para mañana, pero se demoró y hoy no abre la APF. Gracias colega. Si me autorizas voy a decir tu nombre, pero si no, gracias por el dato, excelente, y sé que conoce muy bien la situación. Sí, exactamente. Te estoy mostrando, así que muy bien. Así que ya está, entonces claro, está entrenando, estaba jugando titular con Lucas Barrios, pero no le pudieron inscribir y eso se va a hacer recién el lunes. Que no sea otro Maurito Caballero, que vaya de a poco, dice este oyente. Maurito Caballero tuvo la posibilidad de jugar en Olimpia. Él debutó en Libertad, Primera División, Copa Libertadores, lo hizo debutar Torrente. A Maurito Caballero después fue deambulando por otros equipos, pero tenía condiciones Maurito, no sé qué pasó cuando fue a jugar en Olimpia. A ver, ¿qué dicen los oyentes, los amigos del WhatsApp? ¿O no sos tan amigo de los amigos del WhatsApp? Valga la redundancia. Sí. ¿Son tus amigos también? Libertad ya dice aquí, muchísimo. Libertad ya quiere que hablemos de Libertad. Muy bien, vamos a preparar la pausa, mi querido Ariel. Después vamos a hablar de Libertad. Lo estamos esperando a Gerardo también. Sí. Gerardo, él vio el partido ayer. Sí, yo vi también el partido. Sí. Hay muchos aspectos que hay que hablar, ¿verdad? De lo que ha significado el encuentro. Y Libertad tuvo la última para ganarla. Un centro de Lorenzo Melgarejo desde la izquierda. Solo estaba Willy Mendieta. Cabeceó mal. Exactamente. Cabeceó mal. Estaba el triunfo. Pero fue una linda batalla en el partido en sí. Bien Luqueño también, mostrando lo suyo. No puede ganar, pero ha sido un muy buen partido. Y algunos que van a ir creciendo, me imagino, como el caso de Roy Ferreira. Buen partido. Diego Vera también estuvo bien dentro de todo, porque no es fácil controlarlo a Tito Villalba y los otros jugadores que tiene Libertad. Pero es cierto, a mí me extraña, por ejemplo, de Libertad, que Ernesto Caballero sea su eje en la media cancha, una especie de, por llamarlo de una manera, ¿cómo sería? El sucesor de Marcelo Díaz. No, en todo caso, que sea Hugo Martínez. ¿Te parece? Hugo Martínez, que sea el conductor. Sí, y por eso me gustaría también hablar con Gerardo sobre este tema de Libertad, que muestra aspectos muy interesantes. Claro que va a ser candidato al título siempre porque tiene buenos jugadores. Este chico Lescano se va afianzando cada vez más. No extrañó Libertad a Diego Gómez con la presencia de este chico Lescano. Bien Lescano, muy buena, y va a seguir creciendo, es cierto. Algunas veces toma decisiones apresuradas, algunas veces equivoca el camino a seguir, pero forma parte también del crecimiento de un jugador que le va a dar mucho a la Libertad, pero que, mirando un poco este tipo de partidos, se le cierran mucho los rivales o hay pocos espacios y ahí tiene que aparecer la inventiva individual para poder rescatar al equipo de este tipo de partidos, donde ayer sí se vio a un equipo con complicaciones ante un rival con más capacidad de juego, como el caso de Luqueño, y no como lo de la primera fecha. Bueno, Guaraní estaba arrancando cuando eso, pero Libertad fue muy superior a Guaraní en todo el partido, más allá que llegó el gol sobre el final, con ese penal que no debió ser penal, sí gol directamente, era el fallo de Mario Díaz de Vivar, y el segundo partido ante Resistencia que casi se le complica con el penal que sí marcaba
El chico da Silva de Resistencia podía haber sido 1-1 y no sabíamos qué pasaba. Sí. Pero ya con Luqueño encontró un equipo que le puso más dificultades al equipo de Garnero. Muy bien. A ver, aguante Super Sábado. Ya se introducen 5... Sí, ya está habilitado. Esto me parece que ya es mundial. Ya la FIFA habilitó totalmente. Se presenta también Gerardo con nosotros. Descansa un poquitito y después ya estaremos con los datos de lo que ha sido el partido de Libertad. Les envió ayer, repito, en vivo y en directo, el partido Libertad Esportivo Luqueño. Los 5 cambios ya en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, hasta en el Sudamericano Sub-20. Aquí en nuestro país también, eliminatoria Copa del Mundo. Así que esto llegó para quedarse. A ver, dice el aplauso para el Super Sábado. Saludos a mi marido Freddy, que es fans de ustedes. Muy bien, saludos para Freddy, el amigo Freddy, en el este del país, 107.1. Nos acomodamos. Hacemos la pausa para recibirlo a Gerardo. Sí. Y hablamos del partido de Libertad, hablamos de Guaraní, preparamos lo de Cerro, porque también vamos a tener un poco de novedades del equipo azulgrana, cómo piensa formar el equipo Gavilán en su presencia interina hoy en el cargo. La vuelta al cole es mejor con Solar Banco. Solar Banco te ofrece préstamos personales para que a tus chicos no les falte nada para vivir el mejor año escolar. Además, por cada préstamo desembolsado te regala una mochila. También pueden monitorear su estado de cuenta y de préstamos descargando la aplicación Solar 24 horas. La promo tiene vigencia hasta agotar stock. Más información al 218-8000 o al asterisco 76527 o ingresando a www.solar.com.py. La Taiga 110 2G está diseñada para vos. Una motoneta que trae estilo, economía y además un tanque lleno de regalo. Tenela a cuotas en su versión estándar de tan solo 259.000 guaraníes. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es la cabeza, de espalda o de cintura, Quitadol Forte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol. Así que no te olvides ello. Pishupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Este verano se vino con mucho calor. No te preocupes, con los acondicionadores de aire Speed de 12.000, 18.000 o 24.000 BTU, todo está bajo control. Speed, da gusto vivir así. Representa y distribuye la Yuteña Sociedad Anónima. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida utilizando el código TowerStar2. Participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutás de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos. www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Todos los sábados, los grandes descuentos de Farmoliva van a donde estés. Realiza tus compras a través de la web, app y call center. Ingresa a www.farmoliva.com.py a través de la app Farmoliva o llama al 021-235-5000 y accede a descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmoliva. Varta es la batería número 1, rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque. Baterías Varta con garantía de 12 a 18 meses. Varta, encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Varta, un golazo.
Cuando llegas a tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. ¿No hay sistema cuando se va la luz? Instala Backup Solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable sin variaciones, ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible, UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems. Contáctanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la muela, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Profenol es de rápida acción, es analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. Reiva te cuida. Con Salud Protegida tenés una inmejorable propuesta de salud exclusiva para funcionarios públicos. El Plan Seguro Estatal es una ventajosa combinación de cobertura y precio. Llama al 319-0000. Salud Protegida. Estamos conectados con tu realidad. En Cambios Sirendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. En febrero celebramos el mes de los enamorados. En Sueño Lar regalamos una cabecera Samara con tus compras de nuestros Somiers línea premium hasta agotar stock. Además, el 40% de productos nacionales, 10 cuotas sin intereses, pagando tu primera cuota a los 30 días. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100. Sueño Lar, sentí tus sueños. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 12:47. Gracias al compañero Darío Ibarra, que me pasa el siguiente dato de lo que le pasó al rival de Cerro en Copa Libertadores anoche. También estaba preparando, Fabio. ¿En serio? Te iba a consultar. Ah, no, está bien, pero me pasaba el dato de Darío y... Sí. Y si vos estás ya con todos los datos, metele, Johnny. Yo acabo de observar simplemente, pero es cierto lo que me dice. Sí. Increíble lo que le pasó al Curicó. No, estaba ganando el partido. Explica bien el orden cronológico cómo iba la cosa. Curicó Unido. Sí. Curicó. Estaba jugando de visita. De visita. Ante La Calera. Ante Unión La Calera. Unión La Calera. Unión La Calera. Estadio Municipal Nicolás Chaguán Nazar. Allí se jugó el partido. Curicó Unido de visita ante Unión La Calera. Primer gol del partido. 49 quiere decir. Segundo tiempo ya. 4 minutos del segundo tiempo en contra. Freites para el equipo de Curicó Unido. Sí, ganaba Curicó. Gol de Curicó. 1-0. Minuto 79. Castro. Es de penal. ¿A los cuántos? 79. De penal. Es de penal. Muy bien. Castro. 2-0. 2-0. 79. 2-0. A ver, tenemos 79 sería 34. Sí. 34 minutos del segundo tiempo ganaba 2-0 el equipo de Curicó Unido. Muy bien. Minuto 84. Estoy viendo aquí. No hubo nada fuera de lugar. No hubo expulsados. Minuto 84. Descuenta Pérez. 5 minutos después del segundo gol de Curicó Unido, que fue a los 79 que me decía Johnny. Entonces a los 84. A los 84. Descontaba. Sí. La Calera. La Calera.
Pérez. En el minuto 90, Gaete empata. No, hasta ahí podríamos decir, bueno. No, vos sabés que marca aquí 91 ya. Exacto, sí, 91. 91 sí, dice. 91. Sí. Empata Gaete. Ahí podríamos decir, bueno. No pudo, perdiste, no aguantó 2-0, resultado mentiroso, famoso que se dice. Y cerremos en el 2-2. Vamos a cerrar en el 2-2. No. En el minuto 96, lo Mónaco. Sí. El tercero para la Calera. En 12 minutos dio vuelta la Calera ante Curicó Unido. Desde el minuto 84. Del minuto 84 dio la vuelta. Perdía a 2-0 o ganaba 2-0 Curicó Unido y termina ganando Unión La Calera 3-2. Hablamos de este partido porque será rival de Cerro Porteño. Yo anoche miraba, Fabio, porque suelo entrar así, ver páginas chilenas, y veía, bueno, ya está ganando Curicó Unido, hasta que vuelve a mirar a la medianoche y perdió 3-2. Increíble. Sí. Y la hoja de ruta del Curicó, para ayudarte, Johnny, es la siguiente. El jueves estará enfrentando al Copiapó. Esto en el marco del fútbol chileno nuevamente. Ya juega el jueves para que después tenga el descanso suficiente y esperar por Cerro Porteño para el partido del martes 21. El partido que se va a jugar en el Monumental de Santiago. Sí. En la cancha de Colo-Colo. En el Monumental de Colo-Colo, 21 horas el partido Curicó Unido Cerro Porteño. Increíble. Estoy mirando datos, Fabio, y no hay tarjeta roja, no hay nada fuera de lugar para que de esa manera. Y con esto le quiero dar la razón a Bruno. Bruno me decía hace poco, ¿no? Pero Cerro, no me acuerdo si utilizó el término pasear ante el equipo chileno. Y ya le quiero dar la razón, porque no puede perder 3-2, ganando 2-0, faltando 12 minutos para culminar el partido. Y le pasó al equipo de Curicó entonces en esta fecha del campeonato chileno. Aún así está octavo. Está con Curicó. 7 puntos. Sí. Estamos en contacto con Jorge Mendoza del Sportivo Luqueño. Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Te saluda Johnny González, aquí con Fabio Martín, con Gerardo. Estamos en el Super Sábado. Análisis del partido de ayer, Jorge. Empate, buen partido del equipo del Sportivo Luqueño. Un partido muy difícil, muy duro, ante el puntero que venía de 2 victorias, y la verdad que se hizo un partido muy intenso, donde nosotros creo que hicimos un gran trabajo, especialmente cerrando mucho los espacios por dentro, tratando de cerrar el circuito de juego de libertad que sabemos lo que propone, y después bueno, tuvimos nuestras chances como para ponernos 2-0 y tratar de manejar el partido. Fue un primer tiempo muy bueno nuestro. Ayer me tocó hablar y lo dije en su momento que lastimosamente nos convierten el gol muy rápido en el segundo tiempo, antes que nos acomodemos como para poder manejar un poco y administrar un poco el partido. Nos empatan rápidamente y bueno, después se hizo un partido muy de ida y vuelta, donde ambos tuvimos nuestra chance. Como te digo, un partido muy intenso, donde los dos buscamos ganar sobre el final. No se dio, es un punto que obviamente es importante para nosotros seguir sumando. Esperemos sea un punto que podamos después del local hacer validar este punto que es importante, como te digo, para levantar, para seguir creciendo, porque bueno, somos un equipo nuevo y necesitamos sumar también. Así que un partido muy intenso, como te digo, muy duro, muy trabado por momentos, donde se corrió y se metió mucho. Jorge, de alguna u otra manera se ve el progreso del equipo, ¿verdad? Con respecto a lo que significó el primer partido ante Olimpia, ante General Caballero. Ayer con muchas situaciones de gol, con un rival de muchos quilates. Quiere decir que el equipo está en pleno crecimiento y eso se nota, Jorge. Sí, creo que venimos haciendo grandes partidos. El partido con Olimpia fue un partido bueno también. Creo que la expulsión en esa vez nos jugó también una mala pasada, porque veníamos de empatar y creo que en nuestro mejor momento se nos expulsa el jugador. El último partido con General Caballero también tuvimos muchas chances como para en un momento cerrar el partido, y después un penal medio estúpido, como se dice, nos empatan y
después a pesar de eso tuvimos varias chances otra vez para ganar. Ayer otra vez un partido donde creamos situaciones y creo que eso es algo positivo, el hecho de crear situaciones y bueno, ojalá ya en los próximos partidos podamos cerrar los partidos. Nos está costando un poco el hecho de poder convertir más las ocasiones que tenemos, porque también nos crean poco, es algo bueno también, así que estamos trabajando para seguir creciendo. Somos un equipo nuevo, con muchos jóvenes también en la realidad, y bueno, el campeonato es muy difícil, cada partido es muy complicado y bueno, de a poco nos vamos conociendo con los compañeros y también sabemos que necesitamos ganar. No nos sirve el hecho de jugar bien, de crear situaciones o de correr, porque a nosotros ahora no nos importa de sumar de a 3 porque sabemos que no jugamos muchas cosas, especialmente este primer semestre. Jorge, a propósito de la juventud del equipo, eso tiene su lado positivo y su lado negativo. ¿Cuál sería el sector positivo al tener a varios jóvenes en el plantel? Obviamente la intensidad que tienen, las ganas que tienen, la dinámica, el hecho de que corren todo el partido y son muy molestosos. Nos da gusto enfrentar a un equipo que corre mucho y creo que nuestro equipo se caracteriza mucho por eso, por estar siempre bien parado, por atacar también los espacios con jugadores muy rápidos que tenemos por fuera y del medio campo para arriba. Entonces de ese lado es muy bueno. Obviamente después también está lo otro, que hay que saber manejar los partidos y eso te da la experiencia. Nosotros ganando 1-0 no podemos entrar en la forma en que entramos en el segundo tiempo, que bueno, creo que fue también una lástima el resbalón de un compañero que hizo que quedemos por ahí un poco mal parados, pero eso también la experiencia, saber manejar las situaciones de cada partido. Es bueno también tener jugadores de experiencia, así que como te dije, somos también un equipo nuevo, que de a poco hay muchos chicos que van haciendo sus primeros partidos en primera y no es fácil, entonces es tratar de complementarnos todo. Creo que estamos por buen camino, lo demostramos, porque era una incógnita para todos también para ver para lo que estaba el Deportivo Luqueño. Creo que en estos 3 partidos ninguno de los 3 equipos fueron superiores que nosotros. Como te dijo, una lástima el hecho de no poder cerrar los partidos, especialmente los últimos 2 que nos pusimos en ventaja y tuvimos como para poder cerrar los partidos y no se nos está dando. Pero bueno, son partidos para que nosotros aprendamos, para que sigamos creciendo y también son parámetros para saber para qué estamos. Sabemos que estamos por buen camino y que podemos seguir creciendo. Lo demostramos ayer, como ustedes lo dijeron, ante un gran rival, con la jerarquía que tiene y en ningún momento nos sentimos inferior a ellos. Al contrario, hicimos un gran partido y de ahora en más tenemos que tratar de sumar para que todo esto que venimos haciendo valga la pena. Y en la medida, como bien lo estás mencionando, Jorge, que encuentren ese equilibrio, por sobre todo, porque citabas las virtudes que tiene y aparte de ello es nuevo este equipo y hay que tener un poquito de paciencia para ir tensando bien las líneas. Esa línea muy nuevo, te diría, muy nuevo en lo claro, personal, porque a mí me está tocando jugar con... La verdad no compartí, te soy bien sincero, es la primera vez que me toca, solamente con Sergio Frete compartí en Guaireña, pero él en ese momento no jugó, casi no tuvo la posibilidad de jugar en Guaireña. Después te soy sincero, con Pablo, con Osvaldito, lo que compartí en algún momento selección, pero nunca me tocó estar en un plantel y es la primera vez que me toca, bueno, a sección de Rodi, ahora que me acuerdo, pues con Rodi sí, de Olimpia, de Guaraní, pero después son todos compañeros nuevos. Yo nunca compartí con Diego Frete, ni con Juan Núñez, ni con Joel Jiménez. Somos un equipo nuevo, es la realidad, entonces obviamente tiene su proceso, por decirte, pero bueno, en el fútbol hoy en día no existe el proceso, mandan los resultados, hay que ganar. Estamos ante un público muy exigente, porque la verdad también es admirable el público de Luque, cómo nos alienta en todos los partidos, llenan, entonces la verdad hay que sacar resultados porque no tenemos tiempo, pero como vos decís, es un equipo nuevo también, con muchos chicos. Creo que si no me equivoco es el plantel con el promedio más bajo del campeonato, a excepción de Pablo, Juan y yo. Creo que después son todos menos de 23, 24 años, entonces claro. Tiene también su proceso eso para ellos, para saber manejar situaciones. No pasó en la primera fecha una expulsión que no nos puede pasar, un penal en la segunda fecha, muchas cosas. Contra General Caballero también tuvimos que cambiarle al sub-19 rápido, porque si no parecía que te lo echaban, porque
tienen una energía, tienen unas ganas que muchas veces te traicionan, entonces hay que saber administrar y eso te lo da también los partidos. Entonces y también después cosas que no nos favorecieron mucho en estos 3 partidos. Y te cito también al arquero, Jorge, que es muy joven y hay madera y en muy buenas condiciones cuando es llamado a intervenir en estos 3 partidos. Hay madera, como se suele decir, y por sobre todo hay yo puedo notar, y claro, todos los que estamos viéndole a Sportivo Luqueño fecha a fecha, hay mucha hambre, como se suele decir. Sí, la verdad que hay un complemento muy bueno que parte desde la cabeza mismo, que es el presidente, que la verdad está con nosotros en los entrenamientos, en todos los partidos, el cuerpo técnico, la hinchada, nosotros también estamos poniendo de nuestra parte, hay muchas ganas y nosotros siempre lo hablamos eso en el grupo. Podemos tener mal día con la pelota, podemos estar erráticos, pero las ganas de correr, la voluntad, el hecho de dejar todo no nos puede faltar, eso no lo vamos a negociar, y creo que eso en estos 3 partidos se vio, porque hubo por momentos que por ahí no nos salían con la pelota. Lo hablo exclusivamente ya personalmente mismo, porque la verdad que los primeros 2 partidos no estuvo bien, pero también hubo circunstancias fuera de lo futbolístico que estoy pasando a nivel personal que no fueron buenos. El primer partido llegué muy mal de salud, a pesar de eso quise estar. El segundo partido se me había internado mi hijo y no fue fácil para mí estar en la cancha, pero bueno, por pedido de mi hijo estuve en ese partido porque él quería que yo juegue. Esta semana viví cosas muy feas a nivel familiar, que obviamente lo digo públicamente, son fuera extrafutbolísticos, que también somos seres humanos y muchas veces la gente no sabe lo que pasamos también, entonces no es como excusa, pero a veces son circunstancias que a uno le toca vivir y cuesta a veces sobrellevar, estar concentrado, poder descansar, dormir bien, cuesta, porque cuando uno tiene problemas es mucho más difícil. Y como le dije, en el segundo partido justo me había tocado que mi hijo esté internado y ha pedido él, porque si era por mí no jugaba, pero él quería que yo esté. Y el primer partido, como le digo, problema de salud, igual no me quise estar también. Bueno, uno se arriesga, después salir bien o mal, pero bueno, ahora de a poco es tratar de agregarle lo otro que creo que nos está faltando, la voluntad, las ganas, todo está, el deseo de ir para el frente. Ahora creo que nos está faltando un poquitito más de tranquilidad para manejar la pelota, de serenidad, de darle la pausa muchas veces, porque somos un equipo muy vertical que todo el tiempo estamos corriendo y muchas veces hay que darle una pausa para poder encontrar los espacios, y creo que eso va a partir de nosotros, de lo más experimentado. Por eso digo que en estos partidos por ahí me está costando un poco más de lo habitual con la pelota, que es algo que me caracteriza mucho, pero bueno, ahora cada vez me voy sintiendo mejor, ya dejando de lado el problema de salud, ya mi hijo bien y tratando de solucionar los problemas familiares que me está tocando pasar. Entonces yo sé que a partir de ahora se va a ir mejorando también ese aspecto, que creo que es lo que nos falta. O sea que el niño ya está bien, ya está en casa. Sí, gracias a Dios. Bueno, también ustedes saben, a nivel país estamos viviendo muchas cosas con el tema de la enfermedad, hay muchas cosas que obviamente también salen de nuestra posibilidad y pasan, y uno no prevé esas cosas, no piensa que puede pasar. Y bueno, me tocó con mi hijo, que se me internó 2 días, pero gracias a Dios la Virgen está súper bien, es un chico muy fuerte y como te dije, fue más pedido de él, de que juegue, papá, quiero que juegue, te quiero ver en la tele. Ya entiende mucho, tiene 7 años, entonces pero obviamente fue difícil, pero gracias a Dios vamos sobrellevando eso, viendo también, como les dije, problemas familiares, que bueno, es cosa de cada uno, pero somos seres humanos a la larga y hay cosas que no afectan sin darte cuenta, te afectan. Y bueno, en lo personal pasando un momento duro en eso, pero bueno, tratando de sobrellevar con la experiencia que uno ya va pasando, y trato de que cuando entro en la cancha, al no por ahí estar tan preciso con la pelota, por lo menos meterle las ganas, el correr, de meter, y que contagiar a los compañeros de ese lado. Así que ayer se vio eso, porque lo digo, en la semana no la pasé bien, un día antes pasé cosas muy feas, pero ayer en todo momento me recomendé a Dios, a todos los que siempre están conmigo, a mi mamá, a mi señora, a mis hijos, que me den las fuerzas necesarias para hacer mi trabajo. Y bueno, gracias a Dios, en ese lado, en ese momento me sentí bien. Creo que hicimos un gran partido en general todos y bueno, un punto que como lo digo, ojalá podamos revalidarlo ya de local, porque necesitamos ganar.
Jorge, ¿qué pasó con Ernesto Caballero ayer? Mucha gente protesta sobre la actuación del árbitro, principalmente en una jugada donde Caballero me parece que tenía la chance para ver otra tarjeta amarilla y por ende la roja. Yo soy de los jugadores que no me gusta mucho hablar del arbitraje, ¿verdad? Ustedes que analizan todo y lo ven más, por ahí tienen más posibilidad, porque nosotros damos una opinión y muchas veces se malinterpreta y después nos conocemos todos con los árbitros y parece que uno por dar su opinión ellos ya piensan que va en contra de ellos. Todos nos podemos equivocar. Justo en esa jugada yo soy del que participa y yo siento muy bien que él me estira la camiseta cuando yo me anticipo a la jugada y en ese momento le dije a Paul, a mí me sacaste la primera tarjeta y fue casi dentro del área de libertad por cortar la jugada, me dijiste que fui a cortar directo y esta él la hizo lo mismo, porque yo ya gané en el medio de la cancha y me iba como para el contragolpe y me tira la camiseta y bueno, nosotros sentimos que en ese momento podía hacer la segunda tarjeta y que Libertad quede con un hombre menos. Creo que hasta el cuerpo técnico de Libertad se dio cuenta porque al instante después le saca a Ernesto porque creo que todos se dieron cuenta que podía hacer la segunda tarjeta y Libertad quedar con 10 hombres, pero bueno, son interpretaciones de los árbitros, como también la jugada con General Caballero, que nosotros sentimos hasta ahora que era penal para nosotros, porque también vimos después del partido Tacuarí y Trinidense, si no me equivoco, que le cobran un penal a Trinidense que por mano, y nosotros sentimos que también creo que hubiera sido penal, pero bueno, son cosas a las que escapan de nosotros. Hay personas que tienen la posibilidad de hablar de eso, por ahí a nosotros no nos corresponde tanto, como te digo, porque después se malinterpreta mucho, se tratan del llorón, aparece en lo mediático a través de mucha gente. Entonces tengo una opinión que para mí la tarjeta, para el árbitro no fue, que algo que por ahí, como te digo, Libertad se hubiera quedado con 10 y quedaba mucho por partido, pero bueno, hay que seguir, no nos queda de otra. Perfecto. Jorge, gracias por el contacto, pronta recuperación al joven que seguramente decías que ya está, al niño que ya está en la casa, así que esto es así. Hay que meterle ganas, así que estará en muy buenas condiciones dentro de muy poco tiempo. Gracias, Jorge, y éxitos. No, cuando guste, siempre un placer. Un abrazo y éxitos. Allí está, Jorge Mendoza, futbolista del Sportivo Luqueño, es el más experimentado allí en la zona central del medio campo, y en la defensa Pablo Aguilar y Juan Núñez. Después, sí. El lateral Juan derecho... Núñez, que vivió un caso especial, Johnny, para este reentré de Sportivo Luqueño en Primera División, porque él fue uno de los, como solemos decir, artífices, uno de los pilares en la categoría intermedia, incluso marcando goles muy importantes, jugando en la posición de lateral izquierdo, de central, como cuarto volante, un hombre orquesta, sí, en esa categoría. Y cuando se reagrupan y lo presentan a Gustavo Florentín para el circuito profesional, como se suele decir, él prácticamente no estaba en los planes del técnico. Era el tercer, cuarto zaguero de alternativa. Estaba en el tercer equipo. Le apretaba un poquito más al técnico y le dejaba incluso fuera del tercer equipo. Porque estaba el equipo titular, como se suele decir, el equipo B. Después viene ya esa mezcla de reserva y ¿cómo lo llaman hoy día? Es selectivo. Es selectivo. Y todo ese grupo que hacen los técnicos para trabajar mejor, y él iba a ir en ese grupo, pero se fueron cayendo los soldados citados primeramente por Florentín como zaguero central. Pablo Aguilar era un número opuesto que a propósito, hago un paréntesis también, Pablo, con qué determinación, con qué amor propio juega él en el Sportivo Luqueño, porque yo lo he visto unos partidos en Libertad y definitivamente no caló, no estuvo en la forma física ideal, por eso nunca fue titular. Incluso en Copa Paraguay recuerdo jugó un partido, lo hizo muy mal ante Sportivo San Lorenzo, pero con esta piel, con esta casaca, sí,
se mueve de otra manera. Va a todas las pelotas como si fuese la última, y ahí lo tiene prácticamente en 3 partidos, ya son los compadres ahí que se complementan, porque hay que aguantarle, por ejemplo, a Tacuara Cardoso. Sí. Por más de que Tacuara ayer no entró con Un hincha me decía, es uno menos, Tacuara Cardoso. No. Ayer Tacuara Cardoso no llegaba en buenas condiciones físicas, porque tuvo cuadro diarreico, decía. Antes ya me soltaban la información y después eso corroboraba en conferencia de prensa el propio Daniel Garnero. Llegó con esa dificultad, pero hay que aguantarle a Tacuara ese 1,90 m y algo, y con esa corpulencia que tiene y con esa categoría. A veces su desplazamiento lento, a veces te confunde, te toca de primera y sale a buscar al otro lado. ¿Y cuántos goles le mandó marcar así? No, y sobre todo, perdón Gerardo, el tema de Libertad quizás en lo colectivo no pesa demasiado, porque depende demasiado de alguna jugada individual, de algún invento de Lorenzo Melgarejo. Si no aparece Tito con muchos espacios, el equipo después pasa a depender de los volantes internos. Ahí Hugo Martínez es un jugador que rompe líneas muy bien. Para redondear un poquito más, Fabio, lo de Juan Núñez. Él iba sobre Tacuara, él va, por ejemplo, al salto en ese mano a mano, va a buscar en el choque. Y Pablito Aguilar después se encarga de despejar. Una complementación ideal encontró Gustavo Florentín en estos dos mencionados, en Pablo Aguilar y en Juan Núñez. Y sí, lo de Libertad, justamente decía eso en conferencia de prensa, esos que está mencionando específicamente Fabio. Libertad para mí es uno de los equipos cuando exige el juego de conjunto. Claro, hay que jugar en forma conjunta, se juega mejor, se llega con más tranquilidad cuando se hace de esa manera, pero cuando no aparece el juego de conjunto, el individualismo te puede salvar, y a Libertad varias veces lo salvó ese gran detalle, las figuras individuales, pero ayer no aparecieron. Tito suele picar, suele ser endiablado cuando gana su zona por esa zancada que tiene, ni hablar de Lorenzo Melgarejo y el propio Hugo Martínez, pero ayer no anduvieron definitivamente, y reconoció el propio Garnero, eso que está mencionando Fabio. Y por otro lado, también gran mérito de Luque, que lo maniató principalmente en la primera etapa por la velocidad de los chicos que tiene. Sí, y sobre todo, Gerardo, dentro de lo que insistió Libertad es darle mucho protagonismo a Ernesto Caballero como iniciador, como organizador de lo que iba a pasar después de 3/4 de cancha para arriba. Y ahí es donde vos decís lo que maniató Luqueño, lo mandaba a alguien encima y le costaba todo a Ernesto, de que de hecho hace un sacrificio enorme, pero es generoso en el despliegue, está por todos lados, pero a veces le cuesta, hace una de más. Cuando tiene que soltar la pelota no suelta. No suelta, la lectura del juego hace correctamente bien, pero no sé si es el más capacitado para hacer organización. No, para mí no. Es un soldado ideal para un segundo volante, porque hay que insistir y poner siempre en relieve. Él te corre toda, está para eso, un hombre sacrificado, generoso para derrochar energía, sudor, pero recalcar nuevamente eso que está mencionando, que a veces a él le cuesta esa última pelota, donde hay que entregar bien redondita, como se dice. Y la gran racha para destacar del chico de Luqueño, ¿verdad? Marcelo Pérez. Sí. Una grata revelación, porque ya había aparecido antes de que el Luqueño descendiera a la intermedia. Antes ya había aparecido, pero con intermitencias y... Con razón lo quería Gustavo Florentín, porque a último momento es que él se va acoplando al equipo. Sí. Y lo esperaron porque él tenía una racha muy mala de goles con Luqueño, y sin embargo este año está haciendo todos los goles, de todos los colores, porque ayer el Regalito de Silva aprovechó muy bien. Pero hay que estar ahí. Ese es gol de goleador, como se suele decir, un pasecito a la red. Pero si no estaba ahí, tampoco, el arquero iba a recoger tranquilamente esa pelota, pero estuvo ahí con ese oportunismo para empujar y aprovechar la desatención, el error que tuvo Silva. Claro, y en líneas generales es un muy buen partido. Como
como yo no estuve en la cancha, pero me imagino que ustedes habrán disfrutado del duelo de hinchadas. Totalmente. Lindo, Sí, el espectáculo en sí, la convocatoria de gente que hubo para ver a Libertad y la gente de Luqueño que está entusiasmada con el equipo. Y por sobre todo mucha dinámica en el primer tiempo y se entiende en el segundo tiempo, bueno, ya derrocharon mucha energía y va mermando las fuerzas físicas de los protagonistas, pero igual siempre uno se encuentra con jugadas así, donde le hace levantar del asiento, como se decía antiguamente. Un partido donde entra definitivamente en el margen de partido bueno. Muy bien, 13:14 para cerrar este Libertad Sportivo Luqueño. Las notas de los técnicos Daniel Garnero de Libertad y Gustavo Florentín, técnico del Sportivo Luqueño. Daniel Garnero. Sabíamos que iba a ser un partido duro, difícil, pero siempre confiamos en que nosotros podemos resolver alguna dificultad que te pueda presentar el rival, y hoy nos costó estar finos. Hubo en el primer tiempo, sobre todo, espacios muy reducidos, y para poder contrarrestar eso tenés que estar preciso, tenés que tomar buenas decisiones, y nos costó, por eso no generamos tantas situaciones claras. Igualmente generamos la situación más clara del primer tiempo nosotros y terminamos perdiendo 1-0. El rival no había pateado un tiro al arco y se encontró con un resultado a favor, y obviamente que eso lo hizo más difícil todavía. ¿Valora este empate por cómo se dio el encuentro, o de repente lamenta el no haberse quedado con la victoria esta noche aquí en Tuyucuá? Y también consultarle qué reporte tiene acerca de Tacuara Carosa, si fue una salida táctica o con alguna molestia. No, yo si una de las dos cosas lo lamento porque ya te digo, en el primer tiempo el rival no había pateado un tiro al arco y iba ganando 1-0, y nosotros tuvimos la jugada de Lorenzo, el tiro del palo, que fue una situación clara que lamentablemente no la pudimos concretar. Y en el segundo tiempo también fuimos más de lo que generamos, no hubo muchas situaciones de gol en todo el partido, y eso hizo que no podamos ganarlo, hacer un gol más, y hoy fue un partido que nos costó. Tacuara tenía un cuadro de diarrea bastante importante y bueno, eso provoca mucha deshidratación, y ahora estaba muy dolorido, así que por eso fue el cambio. Concuerdo con usted en la apreciación del partido. Ahora, la última jugada de Lorenzo Melgarejo, que se cayó dentro del área rival, ¿hubo alguna explicación? ¿Qué le pareció a usted? Y también consultarle por otro futbolista que no estuvo en el banco hoy, hablamos de Roque Santa Cruz. ¿Cómo está él? ¿Él va a poder estar ya para la próxima fecha del campeonato? ¿Sí hubo alguna explicación de quién? Del árbitro, si le explicaron. ¿Cree que le van a los árbitros? Si ya me miran mal, hasta Zulma se me hace la mala. No hablé nada, lo vi recién y hay un contacto. Me sorprende que no lo hayan ido a ver, sinceramente. El defensor en ningún momento toca la pelota. Son esas cosas que pasan. Y le quiero agregar una tercera. Mañana... Roque está bastante mejor, hoy hizo un entrenamiento bastante bueno. Vamos a esperar a ver el inicio de semana cómo evoluciona. Y le quiero agregar una tercera porque seguramente conoce a Facundo Saba, va a ser presentado mañana o en los próximos días como entrenador de Cerro Porteño. ¿Él contactó con usted? ¿Conoce algo de Facundo Saba ya que se conocieron en algún momento? Sí, yo lo tuve como jugador en Arsenal. No hablé nada con Facundo y nada, la verdad que esperemos, yo miro mucho lo nuestro, esperemos que nos vaya bien a nosotros y que Facundo haga lo que tenga que hacer en Cerro. Bien, usted ya explicaba que le resultó difícil la Libertad hoy, más allá de que en lo colectivo suele lucir, y cuando no lo hace en lo colectivo aparecen las figuras de individualidades, y yo lo he visto en el primer tiempo por sobre todo erráticas algunas figuras. ¿Usted vio de la misma manera, profe? Sí, no fue un partido que, ya te digo, se presentó de una manera que se necesitaba mucha precisión, justeza, y no lo tuvimos, lo buscamos. Lo bueno es que lo buscamos, no fue una gran noche, y eso hizo que no podamos generar las situaciones que nosotros habitualmente no hacemos, y cuando nosotros ponemos en situación de terminación de jugada a futbolistas de la calidad que tenemos adelante, siempre terminamos haciendo goles, y hoy
en esa elaboración nos costó un poco más. Consultarte sobre lo siguiente, no es lindo hablar de los árbitros, pero nuevamente se repite esta situación en la que usted está en el banco, el árbitro se acerca otra vez a llamarle la atención, muchas veces ha sido amonestado. ¿Se puede saber qué ocurrió en ese momento? ¿Por qué? Hoy no, a mí no. Hoy no, a mí, sin Zulma se me hace la mala un poquito, pero el árbitro a mí no me dijo nada. Yo no sé por qué se la agarraron con nosotros, la verdad que... Y le pedí explicaciones, el otro día me viene a percibir el árbitro diciéndome que el cuarto, me dijo el cuarto. Le pregunto al cuarto, no, me dijo el árbitro. Y bueno, estoy en esa, lamentablemente. Mirando para el espectador, se vio un partido vistoso de ida y vuelta. Para usted como entrenador, ¿cómo se siente ahí en la banca? No es el partido que uno quiere, profe, porque por momentos seguramente quiere que su equipo aquiete la pelota, tenga ese segundo de más, pero para el público es vistoso ver esta clase de encuentros, profe. Bueno, me alegro para el público, yo la verdad que no, lamentablemente quería que nosotros estemos un poco más precisos, que generemos más, que tengamos más situaciones y eso nos iba a llevar a hacer ese gol que nos faltó, porque después obviamente con la desesperación del rival nosotros tenemos una manera de jugar que nos hubiese facilitado que el rival salga un poco de la zona, pero bueno, lamentablemente no lo pudimos hacer. ¿Considera usted que en el primer tiempo el circuito de juego de Libertad no funcionó bien a causa propia de Libertad o por mérito del rival que logró cortar justamente ese circuito de juego? Y lo otro que le quería consultar, si conversó algo o manifestó algo acerca de su error, lamentablemente, Martín Silva, el arquero, ante el vestuario, lo conversó con usted al respecto. No, lo de la circulación fue que nosotros no le encontrábamos la vuelta. Este es un juego que en todo momento el rival te puede provocar ciertas dificultades y tenemos las alternativas como para contrarrestarlas. Nos costó al principio, después lo pudimos hacer mejor, eso permitió que asociemos un poco y lleguemos al área con un poquito más de claridad. No, lo de Martín, no, Martín, todos nos equivocamos. Hoy lamentablemente le tocó, el otro día salió una pelota que si no hubiese sido por él capaz que el partido cambiaba, así que esto es así, hay que no bajar los brazos, hay que darle a todos, muchacho Martín, un muchacho con mucha experiencia. Si a un joven le pasa eso, le diríamos lo mismo, esto hay que levantarse y empezar de nuevo. Más allá, profe, de ser el dominador absoluto en posesión de balón, el equipo de Marelo, ¿le pareció que erró en parte en jugar en pelota aérea y no en centralizar el juego? ¿Cómo? En abusar en parte en los centros y no en centralizar el juego, no en profundizar más en el juego. Los centros frontales quizás no son buenos porque encima ellos tienen dos centrales muy fuertes en el juego aéreo. Cuando la pelota viene de los costados ya es distinto porque uno puede anticipar, ganar distintos lugares, así terminamos haciendo el gol. Quizá al final esa impaciencia, el cansancio, queríamos meter la pelota al área de cualquier manera y perdimos un poquito de eso de llegar asociando por los costados, pero es lógico, después del desgaste que hicieron los muchachos, sinceramente nosotros no obtuvimos el resultado que quisimos, pero nos vamos conforme con el rendimiento del equipo. Gustavo Florentino. Y un empate que, bueno, al fin y al cabo me parece, por todo lo que se generó durante los 90 minutos, me parece que es un empate justo, porque a mi manera de hacer el análisis, creo que nosotros estuvimos mejor en el primer tiempo y Libertad estuvo mejor, rápidamente nos empató y tuvo algunas ocasiones por el cual pudo haber pasado al frente también. Y bueno, nos costó equilibrar, nos costó y en la última parte quizás tuvimos algunas opciones, pero me parece que es un empate justo por lo que se hizo. Bueno, obviamente los técnicos son los que deciden las variantes, ¿verdad? La consulta que quiero hacerles es porque de repente no utilizó más de lo que podía, digo, solamente 3 cambios, teniendo también a jugadores como Alvarenga, Sebastián Ruiz Díaz, de repente viendo un poco más el lado ofensivo, o qué se pretendía en esa última parte ya del partido. Bueno, una buena pregunta. A veces nosotros tenemos lectura de la necesidad, de lo que tenemos que realizar, y a veces vamos a utilizar los 5 cambios y a veces no. En nuestra manera de ver no había necesidad de poder utilizar todas las variantes,
Nosotros en el entretiempo, por ejemplo, ya sabíamos lo de Diego Vera, que ya estaba con dificultad, pero que quería seguir probando en el segundo tiempo y que, bueno, terminó siendo cambiado en forma rápida, y me parece que los cambios que hicimos fueron por la necesidad que estaba ocurriendo durante el compromiso. ¿Qué es lo que le falta a Luqueño para seguir o sumar de a 3, mejor dicho? Necesitamos ser contundentes y saber sostener resultados a veces. El partido contra Olimpia, en este partido en menos de 5 minutos hemos recibido goles y bueno, ese tipo de acción no nos debe de ocurrir. Lastimosamente Juan se tropezó en esa jugada, pero son situaciones que los jugadores están expuestos y bueno, este punto para nosotros debería ser un envión anímico para lo que va a venir y que podamos sumar así con una victoria el próximo domingo. Gustavo, por momentos el equipo juega bastante bien, pero da la impresión que en el segundo tiempo, en los tramos finales, va cayendo el equipo y termina a ser acorralado. Eso ya lo vimos ante el Olimpia, lo vimos en un momento también de General y ahora se repite esa historia. ¿Cuál es la respuesta en relación a eso? Mira, hoy sí nos llevó Libertad hacia nuestro arco, pero aparte de eso también el planteamiento, especialmente en el primer tiempo, era esperarlo, cederlo, invitarlo para que nosotros recuperar podamos aprovechar el espacio que ellos nos podían dejar. Me pareció que lo hicimos muy bien en ese sentido, y en el segundo tiempo ya apareció el cansancio también de algunos. Yo creo que el hecho de no haber tenido la continuidad, especialmente la de Diego Fernández y de Sergio Frete, eso se notó en el segundo tiempo, se notó, pero se la bancaron, ya no teníamos más cambio también en ese momento, y bueno, son puntos que de repente uno lo tiene que saber sobrellevar. Lo de Diego, por ejemplo, venía de un problema de salud. Lo de Sergio Frete, él no entrenó la semana pasada, él no entrenó, a lo mejor si no era expulsado contra Olimpia, a lo mejor no jugaba también contra General por una lesión que tuvo. Él empezó a entrenar desde el día lunes medianamente, a pesar de todo completó el partido. Entonces son puntos que estoy comentando para que se sepa, y que también hay otros jugadores que estamos buscando que pueda levantar su rendimiento. El caso puntual de Julio Báez, él cómo llegó al partido hoy, porque el primer tiempo hizo un trabajo táctico para mí al menos perfecto, ahí cerca de los volantes, siendo la primera opción de trancar un poco la salida, y luego fue cambiado, y ahí fue desde mi punto de vista donde Libertad tuvo más manejo en el medio campo. Él llegó bien, el por qué salió. Él hizo un trabajo estupendo. Lo táctico, así como ustedes lo están mencionando, era tratar de cerrar el circuito de ellos con Ernesto Caballero, que es el hombre que trata de, cuando saltea la primera línea de presión, trata de acelerar, y creo que en ese sentido lo hizo bien. El otro jugador que por quien pasa mucho la pelota es por Martínez, pero quizás no tuvo esa finura con el balón cuando nosotros teníamos. Esa es la parte donde en el entretiempo nosotros le pedimos, y tuvo un desgaste importante por el trabajo que tuvo que realizar sin la pelota, ¿verdad? Y entonces, producto del desgaste, nosotros lo cambiamos a él. Paul Charpentier, se notó que su ingreso le dio otras cosas, le dio algo positivo al equipo en ataque. ¿No te pareció que pudo haber ingresado un poco antes? Eso por un lado. Y sobre Rodrigo Rojas, la nueva incorporación a tu plantel, ¿cuándo lo tendrías disponible en tu equipo? Bueno, lo de Paul, primero mencionar de que yo personalmente lo expliqué, de que no iba a iniciar el partido, no por cuestión de rendimiento, era por una cuestión táctica, mirando el adversario, porque el partido pasado lo hizo de muy buena manera. Y es para analizarlo si pudo haber ingresado en forma anticipada, es para analizarlo. Uno desde afuera ve de una manera y nosotros de adentro de otra manera, pero
Bueno, pues al fin y al cabo su ingreso fue importante, ayudó, por momentos el equipo descansó con él ahí arriba, aguantando y ayudando también en algunas acciones ofensivas. ¿La otra? La de Rodrigo Rojas. Rodrigo, creemos de que el próximo partido, ya que va a ser domingo, creemos que podría estar entre los convocados. Lo vamos a ir llevando de a poco, no nos queremos apresurar con él. A la primera impresión lo vimos bastante bien. En los primeros 2 días de entrenamiento que entró, hizo práctica de fútbol, lo vimos bien. Si era por mí, yo ya lo traía para este partido, pero conversando un poco con él prefirió tener alguna secuencia de entrenamiento y bueno, eso habla del profesionalismo de Rodrigo. Te quiero tocar 2 puntos. Uno, mitad del juego, una infracción que corta un avance del jugador de Libertad. Todos dirían tarjeta amarilla. Podría haber cambiado el transcurso del juego posteriormente. ¿Cómo viste esa acción? Y lo segundo, ¿cómo te sentís, profe, de los 5 mejores partidos hasta el momento que vimos en este torneo? En 2 de ellos tranquilamente aparece Deportivo Luqueño, profe. Bueno, ¿qué querés que te diga? Todo el mundo vio que hubo un agarrón. Ya pasa ya por la interpretación de los jueces en este caso, y a mi manera de ver era como para sancionar y poder sacar la segunda amarilla, porque automáticamente después de esa jugada fue sustituido el jugador, ¿verdad? Pero no me voy a lamentar por esa situación, es algo que dirigencialmente le corresponde ese trabajo y un análisis de parte de ustedes también. Bien, nos sentimos bien, me parece que teniendo este plantel joven, cada vez me parece que lo vemos con mucha madurez a los chicos. No es fácil tener un plantel joven, o somos el plantel con un promedio de edad 23, 24 años, más joven del campeonato, y bueno, y esto cada vez lo vemos mejor al grupo en ese sentido, teniendo una secuencia de minutos importantes, y eso es lo que a ellos les va a ayudar a tener esa confianza. Permitido, por favor, déjame interrumpirte, por favor, enviarle un saludo a mi papá que está de cumpleaños, así que un saludo grande para el que está en Paraguay. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Es momento de tener tu Ford. Ahora, con el plan Con Todo, tenés las mejores cuotas del mercado y además 4 años de seguro y mantenimiento 100% cubierto. Ranger en cuotas de $620, Bronco Sport en cuotas de $380 y la nueva Ford Territory en cuotas de tan solo $290. Llama a Taperu Villal 021-671-900 y conoce más. Disfruta del verano con Farmacias Catedral, temporada de sol, vacaciones y diversión. Por compras a partir de 30.000 guaraníes, ya estás participando del sorteo de un kit playero por semana en el mes de enero. Viajes al Brasil para vos y un acompañante con destino a Río de Janeiro, Florianópolis, Camboriú y Bonito. Además, comprando las marcas seleccionadas, duplicas tus cupones. ¿Te lo pensás perder? En este verano, además de cuidarte, amamos premiarte. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia del león. 3 Leones Fuego. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 13:33. Hoy estamos aquí, un oyente pregunta a los partidos, mi querido Fabio Martín, para hoy. Estamos a primera hora con General Caballero Nacional. Sí, señor. General Caballero va a recibir en el Estadio Cagarendé a Nacional, que juega su partido revancha de Copa Libertadores primera fase el martes.
El martes 14, a partir de las 21 horas en el Defensores del Chaco va a ser ese partido revancha con la derrota parcial del equipo tricolor 2-1. Vamos a ver qué equipo prepara hoy Pedro Saravia, en principio con varios cambios. El equipo de Humberto Ovelar para recibir a Nacional sería con Juanito Alfonso en el arco, Miller Mareco, José Vera va a jugar de central junto a Manuel Romero y Tomás Lescano. En el medio sector Teodoro Arce, Michael Leonel Pierce, Juan Alexander Franco y Guillermo Auché. En ofensiva, Clementino González junto a Franco Costa. El probable equipo de Nacional parece que está con algunos cambios, pero algunas novedades se van a dar, otras no. Héctor Espínola en el arco, va a continuar. Carlos Espínola está para jugar Paragua por el costado derecho, junto a Claudio Núñez o Ismael Venegas, Francisco Báez y Gastón Benítez por el costado izquierdo. Gustavo Caballero en la media cancha junto a William Candia, Jordan Santa Cruz y Jesús Cáceres, y arriba la presencia de Francisco Morel junto a Gustavo Aguilar. Partido que va a arbitrar José Méndez. En el VAR estará Derris López. Va a arrancar a las 18 horas, repetimos, en el Caarende. A nivel internacional, ayer estuve viendo el partido Colón de Santa Fe, Sarmiento de Junín, con Arrúa en el equipo de Colón. Sí. ¿Cómo salió ese partido, Jenny? Ganó Sarmiento 2-0. En el equipo de Sarmiento apareció el Chapa Martínez, sí, con el número 5. Ya había jugado la temporada pasada. Sí. Si él es titular, jugó de titular de vuelta. Jugó de titular. A él le hizo el penal el hombre de Colón para poner el primer tanto. Javier Toledo hizo el primer gol. Ex Sol de América. Ex Sol de América. Sí. Victoria del equipo de Sarmiento. ¿Y jugó de titular Arrúa? Arrúa de titular, sí, señor. ¿Otro paraguayo en el Colón de Santa Fe? En el Colón, no, solamente él. Solamente él, sí. Solamente él. Y en el equipo de Sarmiento también, solamente el Chapa Martínez. Sí. Y otros paraguayos que van a aparecer hoy, mañana, porque nuevamente para mí particularmente suele ser grato ver muchos paraguayos en la Liga Argentina, porque es un campeonato competitivo, un trampolín interesante, como se suele decir. Claro, el otro día ya jugó en Copa Argentina, por ejemplo, Santiago Kili Rojas, en el arco de Tigre. Sí. Se eliminó su equipo, pero jugó. Sí. Está también ahí, ya está Armoa hace rato. Sí. Y están los otros jugadores que van a aportar. Ñul, por ejemplo, de Velázquez. El Pollo Recalde. De Velázquez, que es un número opuesto, lo quiere muchísimo porque es muy rendidor el central, ex Nacional, Cerro Porteño, Guaraní, otros equipos. Y lo del Pollo, lo más reciente, Ñul. Sí, Pollo Recalde. Y el Coyote Rodríguez, Rosario Central. Claro. Bueno, con respecto a lo que va a pasar después en el partido de fondo hoy, vamos a lo que tiene que ver con los detalles de Cerro Porteño Guaraní, partido que va a arrancar 20-30 horas en la Nueva Olla. Arbitraje de Juan Gabriel Benítez. Hay que dejar jugar, pero hay que interpretar el juego también, hay que dejar jugar bien por los árbitros que van entendiendo que hay que dejar jugar, hay que darle dinámica al juego. Pero cuando hay falta tenés que cortar la jugada, lastimosamente es así. No hay que dejar jugar. No. Dejó jugar, en ese sentido para mí estuvo bien Carlos Paul Benítez. Lo que podemos marcarle es la segunda amarilla que no se animó a exhibir a Ernesto Caballero. Sí, arbitraje hoy de Juan Gabriel Benítez, entonces en el VAR va a estar Juan López. Juan López en el VAR. Ojalá que tenga un buen televisor. Claro, de 50 pulgadas, si es posible, que pueda ver bien todas las acciones. Sí. Bueno, por el lado de Cerro Porteño, con la presencia de Diego Gavilán como entrenador por este partido, con la presencia de Saba en uno de los palcos, me imagino que va a estar en uno de los palcos ubicado. A ver, Fabio, Gerardo, ¿él ya puede ir al vestuario, por ejemplo? Yo no creo que por una cuestión de respeto, no creo que se quiera meter, va a mirar desde lejos. Sí. Y al terminar, sí, me imagino que ya va a tomar poderes mañana. Mañana. Sí, porque Cerro juega el viernes ya otra vez, claro, en Villarrica. Aparte del regenerativo, normalmente se lo cita al día después para ese trabajo. Para los que jugaron y para aquellos que no jugaron, es un trabajo más exigente. En principio, el equipo de Cerro Porteño con Jean Fernández en el arco, Alberto Espínola, Juan Patiño, Rodrigo del Valle y Gabriel Báez. En el medio sector, Enzo Jiménez. Estaría para jugar Damián Bobadilla en compañía de Robert Piris da Mota en esa media cancha, Claudio Aquino como siempre por el costado izquierdo, y arriba Robert Morales y su nuevo acompañante, ya que ni siquiera fue convocado
Fernando Fernández, en este caso está para hacer el Pachi Carrizo. Sí. Carrizo junto a Robert Morales, la ofensiva del equipo de Cerro Porteño, y a continuación escuchamos... Pero antes, le tengo que pedir disculpas al Conejo Benítez. También jugó ayer en el equipo de Colombia, me olvidaba de él. Gracias al oyente, sí. Conejo Benítez. Bueno, decía lo de Cerro y ahora estamos con Guaraní. No, porque viste que en estos días estuve también hurgando un poquito ahí lo de Cerro por lo de Juanma, que perfecto. Se valora también muchísimo lo de Juanma, porque él, estando de vacaciones, igual se ve involucrado siempre en el trabajo. Pero esto que tengo no me filtró Juanma, que es un compañerazo. Muy bien. Jan Beto Patiño del Valle Báez, Gabriel el lateral. Enzo Pica, habla por Lucena porque lo canto así como me envían. Piridamota Aquino, Pachi Ochurim y Robert Morales. Vale. Entonces, en el sentido de que si no juega, o sea, se anunciaba lo de Bobadilla, está entonces para jugar Pica Lucena con Piri de Mota. Todo es atendible, más teniendo en cuenta cómo está viviendo Cerro. Técnico interino, ganó con Renqueras, lo sacó intempestivamente a su técnico. Hoy va a haber desde el palco el argentino Saba, el argentino de 48 años. Fuimos a buscarlo, a esperarlo y lo sacaron por otro lado. No sabemos por qué regla de tres siempre Cerro actúa así cuando ellos se jactan que son el club del pueblo. No le hace a los medios. A mí no me afecta en nada si habla o no, pero el público es el que está con ganas de escuchar, de ver, de conocerlo, impresionante de conocer eso. Su voz. A propósito de eso, Gerardo, impresionante cómo la gente dice, pero ¿por qué se apuran tanto? La gente no se da cuenta que nosotros hacemos por ellos, por el hincha. Si vos te vas y no te sale, no te habla el técnico, seguís cobrando tu plata, seguís cobrando tu sueldo, pero aquí le falta respeto al hincha, al socio que ya lo quiere escuchar a su técnico. Claro, y más todavía, yo voy a seguir insistiendo y recalcando, y creo que no voy a caer de pesado. Cuando se trata de Cerro Porteño hay que abrir las puertas, hay que mostrar, hay que exhibir. Ahora, no digo que la práctica, se vaya a mirar medio mundo. Quiere a puerta cerrada la práctica porque van a cada tiro libre que van a ejecutar se va a convertir en gol. Enhorabuena, adelante. Toda la libertad del mundo para trabajar de esa manera. Pero otros equipos, por ejemplo, normalmente le presentan sus figuras, siempre las comparaciones son odiosas, pero en este caso tenemos que trazar un paralelismo y traer la comparación, porque Olimpia cuando lo trae a su figura se llena ahí el aeropuerto de una muchedumbre terrible, más de 500 personas, que es chiquita ahí el hall, es chiquito el hall del aeropuerto ahí donde salen los pasajeros, y arrebatan ahí con todos los hinchas del Olimpia, y no lo esconden y no lo sacan por ningún otro lado. Y Cerro nuevamente con esta argelería, cuando nuevamente repitió hoy y otras veces lo hizo. Argelería total para el procedimiento de lo que hace Cerro Porteño. Muy bien, hagamos la pausa, 13:42. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Una nueva cama, una nueva heladera o un nuevo sofá no solo renueva tus ambientes, te renueva vos. Creer que es tuyo es el primer paso, tenerlo al toque es el siguiente. Con Visión al Toque accedes a un préstamo con requisitos mínimos desde la app de Visión sin necesidad de ir al banco. Envíanos un WhatsApp hoy al 414-3030 y prepárate para disfrutar Visión, más digitales, más humanos. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detállese, socio. Resicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor.
¿Por qué decimos que Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya? Porque creamos fuentes de trabajo para 300 personas, empleando talento nacional. Porque desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya, porque nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Con la promo Flechados por el Cacique, el 12 de febrero sorteamos estadías para 2 parejas en Satori Zen Club para pasar el día de San Valentín. Incluye traslado en limusina, desayuno romántico, cena, champán, masaje. Con cada 30.000 guaraníes de compra en el Cacique ya tenés tu cupón. En Luque y Areguá, el Cacique sí te conviene. Muy pronto en la ciudad de Itagua. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos u pizza siempre salen bien. En cualquier ocasión y combinado con todo, panchos u pizza, juega con todo. Vení a Bristol y arma tu combo enamorados. Aprovecha que comprando 2 productos te llevas en ambos una cuota de regalo y con los mejores precios del país. Notebooks HP más auricular Colque Gamer, ahora solo 17 cuotas de 199.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Ah, y date el gusto con los postres, pudding, flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 13:46. Hoy juega Boca ante Talleres en Córdoba con Oscar Romero en el mediocampo, figura con el número 10 y Bruno Valdés en la zona defensiva. Así que otros paraguayos. Mañana, no sé si Rojas va a jugar en el equipo de River, que va a jugar también por el fútbol de la República Argentina. El aborigen. Sí, claro. Toda la palabra y el tiempo para Gerardo Figueiredo. Hasta aquí no ha ganado, en 2 presentaciones. Perdió contra Libertad 1-0 con ese penal. Después, en su segunda presentación en casa, ante Ameliano empató cuando pudo haber ganado. Ameliano pudo haber perdido también sobre la hora. Sí. Fue un partido de emociones cambiantes, como se suele decir, pero queda con 10 hombres. Ameliano no pudo aprovechar eso guaraní y se conformó con el empate. Y hoy tendrá que visitar Barrio Obrero, la olla monumental, para enfrentar al dueño de casa y con variante obligada el caso de Jorge Morel, que en la semana viajó con destino a Turquía para seguir su carrera futbolística, y ese cupo va a llenar Rubén Darío Ríos. Y hasta aquí creo que es la única variante que perfila, más allá de que en la semana de lateral izquierdo en algún momento practicó Walter Clark, que ya jugó por Guaraní y lo conoce bien de tenerlo en Nacional, Hernán Rodrigo López, a Walter Clark. Pero vamos a ver si sigue de titular Miguel Benítez o aparece Walter Clark. Y el equipo sería con Popi Muñoz, Raúl Cáceres. He visto que uno de los medios digitales le puso a Rodi Ferreira, se equivocó, la fuerza de la costumbre. Raúl Cáceres, de lateral derecho. El primer central, el colombiano José Moyá. El segundo central, Marcos Antonio Cáceres Centurión. Me olvidaba por completo su nombre, entonces le meto todo la cédula completa. Y de lateral izquierdo, Miguel Benítez. En medio campo, con Gil Romero, Dorrego, y el otro, Rubén Darío Ríos y Rodrigo Amarilla.
Néstor Camacho junto a Facundo Barceló, el equipo que prepara Hernán Rodrigo López para medir a Cerro Porteño. Con esta salida de Morel, entonces entra Ríos allí para acompañar a Rubén Darío Ríos, Gil Romero. De hecho fue el mediocampo ante Libertad. Sí, porque Morel había jugado de central junto a Cáceres. Sí. Y justamente no termina el partido de Rubén Darío Ríos por una molestia muscular, hace que aparezca el colombiano Moyá para jugar con Cáceres en la saga y Morel se corra de mediocampista. Ahora yo creo, y no es nada nuevo lo que voy a estar mencionando, pierde mucho Guaraní con la salida de Morel, pero era una cosa que estaba prácticamente cantada, unos partidos nada más y después se marchaba, y así es la situación que está viviendo Guaraní. Lo va a extrañar definitivamente a Morel, porque Ríos es un jugador que es generoso para correr, para marcar, es un soldado a la hora de luchar en el medio campo, pero no tiene la capacidad que tiene Morel de aquietar la pelota, de poner un pase al vacío. Por eso, repito, lo va a extrañar, pero se va a tener que acomodar Hernán Rodrigo López con este medio campo. Sí, gracias a los oyentes en el 72-730-730. Federico suele decir, son buenos oyentes. Ramón Sosa, en el equipo de Talleres, para lo que va a ser el partido ante Boca. Qué lindo partido va a ser. Sí. ¿Va a ser en la Bombonera? No, en Córdoba, sí, nuestra ciudad, Gerardo. En el Mario Alberto Kempes. Sí, en el ex Chateau Carrera. Chateau Carrera, sí. Chateau Carrera. Muy bonito estadio. Bonito, y para llegar, tenés que caminar... Sí. Tipo un parque es. Claro, no está en la ciudad misma. En la ciudad, sí. Está, no es, está retirada de la ciudad, pero estratégicamente ubicada. Cuenta la leyenda urbana que se perdió un amigo ahí, ¿verdad? Se perdió ahí un amigo, exactamente. No fue así. El grupo se perdió. Bueno, y a propósito de todo esto que están hablando con respecto al fútbol argentino y jugadores que van llegando, ayer... ¿Pudieron hablar con Guillermo Barros Esqueloto, Gerardo? Sí, en el entretiempo del partido Libertad Sportivo Luqueño lo abordamos ahí brevemente y dijo cosas interesantes por lo que le espera a la selección paraguaya, el primer amistoso ya agendado, el rival ante Chile en Santiago. Y la fecha por definirse, entre el 25 y el 28, entre esos días, se estará eligiendo para que sea el primer amistoso de Paraguay, mirando ya lo que es las eliminatorias. Lo que decía el técnico de la selección nacional. Guillermo, un segundito, ¿cómo le va para BC Cardinal? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Un partido atractivo, ¿eh? Sí, la verdad, un partido bastante intenso. Creo que Luque lo apretó bien, se le paró para jugar de igual a igual a Libertad y están haciendo un partido de ida y vuelta. Se confirmó el primer rival del Albirroja para este año, un amistoso contra Chile. ¿Se tiene fecha exacta? Y creo que, bueno, o el 24 o el 28 seguramente, pero la idea es jugar un partido y poder entrenar 8 días previo, porque nosotros siempre que hemos jugado hemos entrenado 2-3 días y jugado. Cuando nos tocó entrenar 5 o 6 días como previo a Marruecos, previo a Corea, el equipo hizo un mejor partido, entonces la idea es empezar a tomar confianza, preparar los partidos, entrenarnos bien 7 o 8 días y jugar. Así que va a ser muy bueno esa idea en marzo. Profe, la lista de convocados van a ser los futbolistas que habitualmente suelen estar, o sea, el equipo titular que va a jugar contra Chile. Sí, obviamente que vamos a tratar de citar lo que nosotros creemos que tiene que estar. Después de un año ya estando a cargo de la selección, ustedes nos han visto siempre en los partidos, tenemos bien en claro cada jugador paraguayo que hay en la liga local, los que están en el extranjero. El 3 de marzo tenemos que hacer la citación de los extranjeros. El viernes anterior al 24 de marzo tenemos que hacer la citación de los locales y ahí la daremos. Pero esto es muy dinámico. Hoy tenés 20, 25 jugadores, pero también estamos abiertos a lo que pueda pasar. Valores que vayan apareciendo. Hay algunos juveniles que ahora en el sub-20, como Diego González, Flores, Servín, que la verdad han andado muy bien. Y bueno, después, según nuestras necesidades, veremos qué decisión tomamos. Va a ser un solo amistoso, no dos. Sí, uno solo. Gracias, Guillermo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.
Lo que decía el técnico de la selección nacional, Guillermo Barros Esqueloto, en septiembre, las eliminatorias. Y nos cuesta tener amistosos. Sí. Vamos a tener uno solo y esperemos que se pueda optimizar el tiempo con eso que decía Guillermo, con respecto a que quiere tener por lo menos esos 8 días que pudo tener en aquellos amistosos ante Emiratos y ante Marruecos. Ante Marruecos. Que jugamos muy bien. Gracias a que se pudo ensamblar un equipo, una idea de juego, y me parece que esa tiene que ser también la forma de trabajar en esta ocasión para este partido que va a ser único. Mejor si se juega el 28, porque así vos haces la convocatoria como corresponde. Al no tener un partido el 24 o el 23, tenés la posibilidad de todo ese tiempo entrenar y plasmar en cancha un trabajo, una idea de juego entonces para el amistoso ante Chile y el recordado Berizzo, que está al frente de la selección trasandina. Sí. Chiste fácil, quiere ganar su primer partido Berizzo. A costa de nosotros. A costa de Paraguay. La pausa, mi querido Ariel. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Dipio Caballureza, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. El Aedes aegypti está más cerca de lo que pensás. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado, Husqvarna. Está en vos el poder de transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Hay un equipo Husqvarna para cada necesidad. Encontrá el tuyo en Chacomer y los mejores distribuidores del país. Somos Husqvarna. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Cuando vayas a tu punto de compra favorito, encontrarás los nuevos diseños en sus 8 deliciosos sabores. Los yogures Trébol están producidos en base a la leche Top of Mind por 11 años consecutivos. Yogur entero Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra, y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 021-551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras.
Y ahora tenemos un consejo de la mano de Pollos Don Juan para darle más sabor a tu parrilla. Descubrí la gran variedad de embutidos de Pollos Don Juan. Chorizos parrillero con y sin picante, besitos, chorizos con queso, chorizos de Viena, butifarras, salchichas, chistorras y mucho más. Animate a darle un toque especial a tus picadas. No esperes más, acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan y hace de tu parrilla la más deliciosa. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 13:58, la consulta del hincha de Guaraní que pasó con Romeo Benítez fue operado. Se está recuperando de a poco de una pequeña... Ya salió de ese cuadro donde estuvo una operación, pero ahora tropieza con otra dificultad. No está pudiendo practicar bien. Vamos a ver cuándo está en condiciones, porque es uno de los muy buenos valores que sacó últimamente Guaraní de su semillero. Tiene pubalgia. Y es una lesión sumamente caprichosa. Sí, hay que tener mucha paciencia, mucho cuidado. En otro tiempo se operaba, por ejemplo, pero hoy con tratamientos se soluciona esa situación de pubalgia. Te estaba escuchando en Pilar, Carlos Lorenzo Ojeda, y te dice, no hablo Facundo Sá porque es un técnico clase A. No, pero él lo dice. Saludos a Carlos Lorenzo.